Atención, atención. Te vamos a contar ahora, acá en minutos nomás, en esta tarde-noche de Crónica, qué pasa con el dólar. Vuelve a ser tema en la Argentina de preocupación el dólar, tanto para el gobierno como para todos nosotros. ¿Por qué volvió a ser tema principal el dólar en la agenda del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Acá te lo vamos a contar esta tarde-noche en Crónica, en esto que es Hagamos Números. Buenas tardes, bienvenidos todos a esto que es Hagamos Números. En un ratito te voy a estar contando, dando detalles, explicando, fundamentando con números qué es lo que está pasando en el mercado cambiario en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? ¿Por qué hay preocupación del lado del gobierno? ¿Por qué durante el fin de semana ocurrieron algunas cuestiones vinculadas con esto? Como por ejemplo que el propio presidente de la Nación en una entrevista haya dicho que estaban estudiando dentro del gobierno la posibilidad de restringir la venta aún más todavía que estos $200 que hoy se venden en el mercado oficial a cualquiera que quiera comprar para ahorrar dólar en la Argentina, obviamente al precio oficial de 77 y algo en este momento, más el impuesto país, lo cual lo coloca apenitas por encima de los 100 pesos, pero bastante por debajo de las otras alternativas, como por ejemplo el dólar blue, que está en niveles de 133 pesos al cierre del día viernes. Bueno, en un rato entonces te vamos a dar detalles de por qué pasa esto y por qué durante el fin de semana, mientras el presidente deslizó que estaban estudiando aumentar estas restricciones, que uno podría pensar, pero entonces no se va a poder comprar más dólares en la Argentina, porque aumentarlas y que en vez de 200 sea 100, ya parece que vaya a ser muy poco, o 50, no se podrán comprar más dólares. Bueno, sin embargo, a las pocas horas esto se desmintió con bastante fuerza desde el Ministerio de Economía, desde la cartera de Martín Guzmán, salieron a decir que esto no es así, que no se está evaluando la posibilidad de restringir más este mercado, si bien lo están siguiendo de cerca, porque la preocupación existe a partir de lo que acá te vamos a explicar en un ratito nomás. Lo cierto es que hay que estar pendiente de esto porque es algo que nos afecta a todos, no solo a quien tiene la posibilidad de ahorrar, ir y comprar un dólar o no, sino también a todo el conjunto de la población, porque sabemos muy bien en Argentina el vínculo directo que existe entre esta variable y el resto que nos afectan en el bolsillo, en lo cotidiano, en el día a día, como por ejemplo los precios. Cuando uno va y se encuentra con que llego a la góndola, al almacén o a donde sea, y cada vez tengo que poner más y más y más plata para llevarme lo mismo, bueno, eso tiene que ver también con estas cuestiones, con la evolución del dólar, con que si se dispara, con no, con la expectativa. En un rato nos metemos con eso y además te vamos a adelantar algunos detalles que no se conocen todavía del plan que se presentó esta semana, Plan de Desarrollo Humano Integral, un plan que le están haciendo llegar al gobierno, al propio presidente y a otras autoridades del gobierno nacional para discutir, debatir y poner sobre la mesa la salida de la crisis pandémica, podríamos llamarle, la salida de la crisis económica que generó esta situación de pandemia. Bueno, detalles sobre ese plan también te vamos a dar en un rato, apoyado tanto por sindicatos como por movimientos sociales. Primero arranco esta tarde de Crónica de hoy saludando a mis compañeros. Vamos a arrancar por las damas y la tengo acá a mi izquierda, la señorita Lourdes Suazo. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Sí, ¿cómo no? Vamos a decirlo, ¿Cómo no, Agustín? ¿Cómo a estás? la izquierda de Lourdes la pared, como decía alguien. Tampoco tanto. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, acá está. ¿Te puedo decir que se viene una tercera vacuna argentina? Bueno, algo de esta última semana de vacunas estuvimos hablando un montón, pero ¿cuál es la tercera vacuna? La China. La China. Claro, ya La sabemos vacuna.
Sí. Chiste fácil. Sí. Bueno, ya sabemos mucho sobre la rusa que empezó la producción esta semana, Sí. pero atentos porque China tiene varios avances en cuanto a proyectos de vacuna y se está en tratativa. El propio presidente Alberto Fernández dijo, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de oportunidad. ¿El objetivo cuál es? Tener la vacuna rápido, que se pruebe, que se pueda producir cualquier tipo de enlace con todos los países que están avanzando en el desarrollo de la vacuna, sirven. Así que atentos porque se puede venir una tercera. ¿Por qué decimos tercera? Porque en realidad no hay ninguna vacuna argentina. Algunos ya se entusiasmaron por demás. Una se está probando, la otra se va a producir y ahora hay una tercera que estaría entrando. Es muy probable que en los próximos días tengamos novedades. La que se está probando es esta del laboratorio Pfizer, ¿no? Pfizer BioNTech, claro. Bueno, a vos que te gusta tanto el inglés. Hablar en inglés me mando con Pfizer. Pfizer. Bueno. No, podés decir Pfizer porque es con P. Sí, No, pero atentos Pfizer. porque ahí es... Después vamos a hacer el detalle, ¿no? De qué nacionalidades y por qué es importante que se esté probando acá en Argentina. El lunes, mañana se va a cumplir la primera semana. Hay gente que ya tiene una semana con el pinchazo, la primera dosis. Y vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona y además un debate que hay atrás de esto que ya trasciende la cuestión estrictamente sanitaria, Sí. que tiene que ver, por ejemplo, con algunos que dicen, ah, no, pero la laboratorio Moderna que está financiada por Bill Gates, cuando te mete la vacuna te cambia el ADN, te enchufa un chip, van aquí, qué sé yo, empiezan a aparecer teorías de todo tipo, no sé. Sí, hay mucha especulación, hay intereses. Lo llamativo de la que se va a producir en Argentina, la de la Universidad de Oxford, es que no tiene fines de lucro, a diferencia de la de Pfizer, la de Moderna y otras alternativas. Pero China ya había dicho, si nosotros logramos patentar esa vacuna, va a ser sin fines de lucro y para toda la humanidad. Y acá se pone nervioso alguno, me imagino al compañero Bill Gates diciendo, ¿cómo Claro. sin fines de lucro, muchachos? ¿Qué me pasa? hacen? ¿De qué estamos hablando? Bueno, seguimos con el resto de los compañeros de esta noche y ahora sí con la señorita Lorena Toso. Buenas noches, Lore, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Y vamos a hablar hoy de un tema complejo y podríamos casi llamarlo la otra pandemia. Es mundial, pero en Argentina los números son alarmantes y tiene que ver con los datos que conocimos con precisión de la mano del Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad respecto de los llamados al 144 por violencia de género durante la pandemia. Vamos a contarte todos esos números, los vamos a analizar minuciosamente para entender que tenemos nosotros, desde nuestro lugar como comunicadores, pero también toda la sociedad, un enorme compromiso para colaborar en mejorar un estado de situación muy complejo en nuestro país, donde muere una mujer cada 29 horas. Pero además, después, y esto te lo adelanto así como en exclusiva, ay, no sé si decírtelo. Bueno, ahora decímelo. No sé, ¿te lo digo? Sí. Ahora, Tengo un datito que vamos a ver si entra. Sí. ¿Qué podría hacer la Argentina para hacerle una zancadilla a Donald Trump? Una Después te cuento. zancadilla Sí. de la Argentina. Bueno, eso dejémoslo para más adelante. Después A lo te lo largo del programa te vamos a contar si Argentina le mete una zancadilla a Donald Trump. El tema que decía recién, la violencia de género, es algo muy importante, sobre todo agravado en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena. Y una de las notas que vamos a tener esta noche acá en el programa va a ser a Sergio Sacia, que es secretario general de la Unión Ferroviaria. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque con esto que vos decís, me acuerdo en los otros días que veía que las empresas de ferrocarriles, tanto de pasajeros como de cargas que recorren esta área de metropolitana de Buenos Aires, pero también el resto de la Argentina, han ploteado varios coches, varios vagones con la línea 144 y con algunas cuestiones los vagones en adición violeta a esto para concientizar. Claro, los vagones violeta. Así que una buena iniciativa. Sí. Y hay buenas iniciativas también desde Cooperativa de Mujeres, por ejemplo, para usar unos tapabocas que tienen el 144 y el color violeta. Es bueno, si los podemos usar, vamos por la calle y empezamos a concientizar. La gente los mira, le llama la atención y podemos ayudar. Gran iniciativa, igual yo espero vacuna mediante lo que sea, que dentro de poco tiempo logremos dejar de usar el tapabocas. Úsenlo, hay que usarlo. Es fundamental, nos cuidamos, pero ansío el momento que lo dejemos de usar y no me imagino cuando llegue el verano con el tapabocas, Dios mío. Bueno, seguimos. Buenas noches, señor Gustavo Idoyaga, ¿cómo está? Buenas noches, señor Agustín Datelis, y permitime esto, feliz Día del Niño a todos los niños. No arranqué saludando a los niños. Después si querés, comentamos el tema de ventas de regalos para el Día del Niño, pero el tema importante del día de hoy, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Mauricio Macri. Mauricio Macri en Saint-Tropez, ahora está en Niza. El Tenemos niño que aclarar. Mauricio, podemos decir. A ver si tenemos esa imagen, esa plaquita de Mauricio Macri, porque te marca y hace referencia
a la situación de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque parece que un dron pudo capturar, ahí lo tenemos. Está en Saint-Tropez, Agustín, dijiste barbijo, está con barbijo. Sí. En Francia es obligatorio el uso de barbijo. Si uno no cumple, te aplican una multa de 135 euros. La garpa, Mauricio, igual. Y si 3 veces no lo cumplís, Sí. ¿sabes qué? Pena de prisión de 6 meses. Apa. Una frase que dijo Mauricio Macri, acá se respira libertad, pero sin embargo, como dijiste vos, con esta temperatura en la Costa Azul, con barbijo, con la computadora, monitoreando a los propios y a los ajenos, y te lo vamos a contar acá en Hagamos Números. Bueno, así están las cosas. El niño Mauricio, ya que hablamos del Día del Niño, saludos a todos los niños, niñas que nos están mirando todos los domingos. Y en especial acá, el niñito más chiquito es de Lourdes. Sí, ¿no? Joaquín. Ahí está. Sí. Un saludo acá especial al niñito Muy bien. de nuestra compañera Lourdes. El resto de los nuestros también le mandamos saludos, pero son bastante más grandotes ya, no tan niños. Bueno, sigamos. Atención, reforma judicial con polémica. Pasamos del Día del Niño a la reforma judicial Así. con polémica, Así. sin solución de continuidad, mientras veíamos, y en un rato vamos a profundizar, al niño Mauricio, Al niño ahí Mauricio, no muy sí. estresado, le gusta jugar a Sí. Mauricio. Tiene que ver con esto también, Como lo del decía niño Serrat, Mauricio. el único problema es que juega con cosas que no tienen remedio. Bueno, Pero claro, bueno, cuando dale, se digamos. rompen no hay manera de volverlas atrás. En fin, tiene que ver Mauricio Macri con esto que vamos a contar. Ajá. Porque la reforma judicial que viene muy polémica de verdad. Esto obligó, por ejemplo, a que saliera el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a decir, vamos a escuchar lo que tenga la oposición para contarnos, lo que haya para aportar en este proyecto que se envió al Senado de la Nación. Un Senado de la Nación que está trabajando y que viene largamente trabajando sin ningún tipo de problemas. No así la Cámara de Diputados, que es todo un problemón lo que vaya a pasar porque la reforma judicial se coló en la cuestión de las sesiones remotas y entonces desde Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados dicen, no, nosotros sesión por sesión y si no nos ponemos de acuerdo con la sesión, no sesionamos remotamente. Con lo cual, reforma judicial aparece como uno de los Y ahí, problemas. en medio de esto, Lore, en medio de Sí. esta discusión que vos estás contando, apareció Mauricio, ¿no? Claro, En por escena. eso, ahora lo vamos a mostrar y lo Ajá. vamos a contar. Mira, Dale. vamos a empezar porque hicimos, mira qué lindo esto, son Sí. como, viste, como historietas con globitos, Sí. pero con los personajes reales. Y vamos a empezar por la ministra Marcela Luzardo, la ministra de Justicia, Ministra de Justicia. que ya la semana pasada estuvo en la primera sesión de plenario de comisiones que se llevó adelante para este tratamiento. Fue Ajá. la que expuso el proyecto, por lo menos los lineamientos generales de lo que está debatiendo hoy ese plenario de comisiones. No es un gasto, es una inversión. Fue la frase más contundente de la ministra Luzardo la semana pasada, por supuesto, a favor de la reforma. ¿Por qué? Porque desde la oposición se empezó a hablar de la cuestión de la guita, del tema del dinero, de dónde van a salir los recursos. Ahora vamos a ir viendo... Siempre, y Y por bueno, eso y hagamos sí. número de fundamental. Es fundamental. Porque todo pasa Absolutamente. por la talán. Pero Vamos. esta frase tiene detrás también al macrismo. ¿Por Ajá. qué? Porque el ejemplo que dio fue relacionado con cómo el macrismo llevaba adelante algunas de sus inversiones o gastos, en realidad, dijo, bueno, entonces si fuera un gasto no hagamos escuelas porque hay que gastar dinero, ¿no? Lo comparó con fabricar o no escuelas cuando son necesarias y modificar o no la justicia si vamos a estar pensando en términos de gasto en lugar de una inversión. Vamos a seguir con los que sí, con los que están a favor. A ver. Bueno, no podía ser de otra manera. María de los Ángeles Agnún es la senadora titular de este plenario de comisiones, es la que está llevando adelante el comando de esos encuentros vía Zoom, donde los especialistas van pasando. Esta semana Senadora va a por ser... el frente de todos. Frente de todos, claramente oficialista. Esta semana van a estar pasando los últimos 16, porque la idea es que haya ya directamente un dictamen y que antes de fines de agosto el Senado vote este proyecto. Atentos con eso. El macrismo se ha sentido muy cómodo con esta justicia, dijo la senadora Sagnún en el inicio. Y ahora, en las últimas horas, en los últimos plenarios, lo que dijo fue, vamos a aceptar aquellas propuestas de los senadores opositores, siempre y cuando ¿qué? ¿Sabés? Siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando... No voten después en contra. Ah. Lo cual, digo, difícil de saber. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir una garantía por escrito al senador de que presentó una reforma, pero después no la va a votar en contra? Sí. Complicado el asunto. Así que está muy difícil el tema entre oficialismo y oposición. Vamos a seguir, porque hay más a favor y hay más polémica. Mirá esta polémica. Parril, pero esta polémica se armó con tutti porque Oscar Parril en su primera locución dijo debemos agregar a los poderes mediáticos. Hay un artículo, el 40, que tiene un inciso en el que aparecen los poderes que podrían llegar a, de alguna manera, presionar a la justicia.
Sí. no están mencionados los poderes mediáticos. ¿Qué fue lo que dijo Parrilli? Incorporemos a los poderes mediáticos, porque los periodistas por ahí nombran a un juez y el juez se siente intimidado. Se armó un lío bárbaro, salió ADEPA, salieron una cantidad enorme de instituciones que están relacionadas con la libertad de prensa e incluso una cantidad enorme de funcionarios y de dirigentes a decir no podemos llegar hasta ese lugar. Así que medio que a Parrilli lo frizaron con esto, pero Parrilli está a favor de este proyecto de reforma. ¿Vamos? Bueno, dale, vamos. A ver, la próxima. Mirá esta sorpresa de la última semana. Guillermo Marijuán, el fiscal Marijuán. A favor, mirá lo que dijo, avanzar a un sistema acusatorio me parece bien. Raro porque desde el punto de vista político uno podría situarlo en las antípodas del actual gobierno. Totalmente, pero ¿qué dice Marijuán? Si este proyecto de ley lo que pretende, que es lo que parece, es multiplicar la cantidad de fiscales, además de que se multiplican la cantidad de juzgados, pero hacer que esto encamine hacia un sistema acusatorio que podría incluir, incluso todavía no está determinado, pero podría llegar a incluir en esta reforma el tema del juicio por jurados, avanti. Así que sorpresón. Vamos con los que están en contra. Luis Naidenov, y bueno, era una obviedad, ¿no? Digo, es el titular de la política, claramente. El titular del interbloque de la oposición. Lo que manifiesta viene de la mano del tema de la guita, lo que decíamos antes. Están creando 379 cargos de jueces que cobran 300.000 pesos. Y la pregunta que se hace la oposición, que no deja de ser válida, porque en algún momento habrá que responderla, es, bueno, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cómo se van a distribuir los recursos para que la justicia, con esa cantidad de fiscales y jueces nuevos, pueda seguir funcionando? Vamos al próximo, por supuesto en contra, ¿no? Sí, todas las áreas del gobierno hoy se están preguntando de dónde van a salir los recursos. Para todo, para absolutamente todo. Bueno, Cristian Ritondo. Mira, acá hay yo lo pusimos en los que están en contra porque es de la oposición, pero es diputado. Entonces, como en la Cámara de Diputados todavía no se sabe qué va a pasar después del comunicado de Juntos por el Cambio que dice, no vamos a aprobar que se avance con las sesiones remotas, queremos que se debata de forma presencial. Y eso es lo que dice. Esta reforma judicial hay que debatirla de forma presencial. El tema es que estamos en pandemia. Pareciera más un argumento, un artilugio para tratar de frenar el debate y pasarla para adelante. Que otra cosa, porque en definitiva, a ver, entre debatirlo presencial o no presencial, yo escuché argumentaciones de algunos de la oposición que decían, no, lo que pasa es que presencial, si te quieren pasar por encima, vos le gritás y lo frenás. En cambio, del otro lado, te pueden mutear, qué sé yo. Bueno, en la Cámara de Diputados no hubo nunca ningún tipo de acusación acerca de que les mutearan los micrófonos. Lo digo por aquello que se discutió sobre el Senado en algún momento, que sí, que no, que Bullrich, que la vicepresidenta. En la Cámara de Diputados no hubo ninguna queja sobre eso, con lo cual digo... Sergio Massa la lleva... ¿Por qué? La lleva bien, la lleva bien, a la del Zoom. Mirá lo que dice Martín Lustó, otro de los senadores, estamos hablando que el debate es en el Senado, de alguna manera introduce un tema conflictivo. ¿Te acordás que votaron el tema de las jubilaciones de privilegio? Sí. Nosotros lo tratamos acá este año. Me acuerdo. Él dijo, bueno, muchachos, si dejamos afuera a los jueces y ahora estamos hablando de crear nuevos cargos que van a ganar una fortuna y además se van a jubilar de manera privilegiada, ¿por qué no empezamos por las jubilaciones de privilegio? Otra metida más de cuestiones que de alguna manera empantanan discutir este proyecto. Claro, que son esas cosas que uno dice tienen un sentido, sí, pero van a empantanar. Esto es como cuando hablas de, bueno, vamos a reformar algunos impuestos. ¿Por qué no hablamos de la coparticipación federal? Bueno, tiene sentido, claro, pero obviamente que es embarrar la cancha en algún punto. Y el más directo de todos, que fue Mario Negri, contundente. Para Mario Negri, este proyecto nació muerto. Lo dijo en la última semana. Esta próxima semana va a haber 16 expositores más, a favor y en contra. Y lo que es de alguna manera llamativo, y es bueno que también lo tengamos en cuenta, o por lo menos que lo tengan en cuenta quienes están debatiendo, que en este caso son los senadores, es que empezaron a aparecer posiciones también polémicas de, fíjate ahora quiénes, porque lo tenemos aquí. Están diciendo desde la Cámara del Crimen, por ejemplo, desde la Asociación de Abogados Penalistas, ojo con la constitucionalidad o no de varios de los puntos que hoy tiene ese proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado de la Nación. Por eso, además de ver los que están a favor, los que están en contra, si se va a debatir o no, lo que hay que tener en cuenta es que esta semana sale el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a decir, vamos a escuchar las sugerencias que tengan para hacernos desde la oposición. Puede ser entonces que lo que avance no sea este proyecto concretamente, sino un proyecto reformulado con lo que aporten los gobernadores, los senadores y los diputados. Bueno, gran debate que viene en Argentina, reforma judicial. El otro, Fondo Monetario, más adelante te lo voy a contar. Bueno, sigamos entonces ahora sí. Atención. Atención, un fenómeno que crece. El autocine.
Lourdes, Lulú, que te veo acá entrar. El autocine, un fenómeno. ¿Vos fuiste? Que crece. Yo no fui. Mi hija está desesperada por ir, por ejemplo. Yo no fui. A ver, ahí estamos. Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Contanos dónde estás y qué es todo eso que vemos atrás tuyo. ¿Qué tal, Agustín? Bueno, nos encontramos aquí en Martínez, en el autocine. Fíjense, está completamente lleno. Las camionetas están obviamente atrás por la altura y está llenos de autos. Obviamente, si vos te tiene que funcionar la radio, que es lo que no pasa con nuestro camarógrafo, porque si quiere traer a alguien no lo puede hacer. ¿No le funciona la radio? Bien la radio y por ahí podés escuchar, claro. ¿Ves? Y no le funciona la radio, no podés venir. Pero no Así es un que, dato bueno, menor, estamos claro. acá con No, Agustín, claro, sí. con Tepomi, ¿no? ¿Es así? Todo por Bluetooth, ¿no? Hay que tener todo en cuenta, chicos. Hay que tener todo en cuenta porque... No, es por un dial, ¿no, Agustín? Sí, tenemos dos frecuencias. Hola Agus, hola Lourdes, hola Lore. ¿Qué tal? Los saludo. ¿Cómo estás, ¿Cómo Agus? te va? Bueno, y les cuento, tenemos dos frecuencias de radio que es por donde se puede escuchar Bien. la película. Una es la 98.9 y la otra la 90.0. Y de esa manera todos tienen acceso al sonido y no estamos tampoco contaminando el ambiente con ruidos, ¿no? ¿Ahora están viendo una película en este momento? Empieza ahora. Lo primero que quiero saber es cuánto sale la entrada. Sí, en este momento estamos pasando a un amigo abominable que, bueno, este fin de semana por el Día del Niño hicimos las dos primeras funciones con contenido para chicos. Realmente encontramos una respuesta súper positiva de toda la gente, las familias agradecidas porque tanto tiempo de confinamiento encontraron la alternativa a tener una salida, ¿no? Una salida que puede seguir todos los protocolos para estar tranquilos y no exponer a la familia, pero sí terminar haciendo una actividad la cual termina siendo como, hasta para algunos, como una leyenda, ¿no? Porque el autocine se estaba como extinguiendo, Sí. pero para ahora, para nuevo, lo viejo, que lo ayornamos a la tecnología de poder utilizar la frecuencia de radio para que escuchen el sonido y con un gran protocolo que estuvimos haciendo junto al municipio de San Isidro para poder llevarlo a cabo, que Gustavo Pose se entusiasmó mucho con la propuesta. Lo trabajamos en conjunto para poder realizarlo, que eso que era una idea se convierta en realidad, ¿no? Agustín, una pregunta. ¿Capacidad para cuántos autos tiene el autocine? 60. ¿60 autos? Nosotros abrimos Sí, en la inauguración con 60 autos. sí. Nos dijeron que se puede permitir entrar algunos más, pero es más o menos es el número que están viniendo por función. Agus, quiero preguntarte algo relacionado con cómo fue la elaboración de ese proyecto. Porque vos decías recién, tuvieron el acompañamiento del municipio y demás. Digo, pero antes tuvo que haber habido una idea de ustedes y mirar hacia otros lugares para saber de dónde copiar o cómo crear algo nuevo que hasta el momento no existía en nuestro país. ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde lo sacaron? ¿Y cuánto tiempo les llevó? Porque además debe haber habido una inversión importante ahí. Sí, de alguna manera nosotros ya teníamos con Panal Group los camiones, las pantallas y ya teníamos el proyecto, lo habíamos realizado con algunas marcas de hacer el cine, no el autocine, sino el cine en que la gente podía sentarse como en un picnic o estar visualizando la película. Después, nada, con esto de la cuarentena tuvimos que amoldarnos y adecuarnos y nos pareció que era la mejor alternativa pensar en el autocine para que la gente pueda venir en sus vehículos y tener la seguridad de su propio auto, ¿no? Lo que sí vimos modelos que pasó en Berlín, en España, en Dinamarca, mismo en Estados Unidos, que ya estaban con autocine funcionando y realmente pensamos que lo teníamos que aplicar aquí y Gustavo Pose realmente fue uno de los que confió 100% en este proyecto y nos ayudó a que podamos ser el primer autocine de AMBA, el primer autocine de Buenos Aires funcionando. Claro, la pregunta, muchos decían, bueno, estaría bueno pensar en un recital con esta metodología y automáticamente dicen, no se puede hacer poco, no se puede bailar, está más limitado. Ahora, ¿qué tipo de público están viendo por ahí? ¿Qué edades? ¿Un rango de qué edades? ¿Son más jóvenes? ¿Son edad mediana? ¿Adultos contemporáneos como nosotros? ¿Agustín? ¿Mayores? ¿Qué están viendo? Qué linda forma. Adultos contemporáneos. Y eso varía según la hora. Con la función de las 18 horas son la mayoría familias, por eso también hay tantas camionetas que tienen muchos niños, papá, mamá o algunos de los padres. Pero después tenemos la función de las 21 a 30 horas, que algún que otro niño viene, pero no es normal. Algún niño ya de 15, 16.
Y después tenemos la trasnoche, que normalmente... ¿Vienen parejas solas normalmente- o vienen amigos de a cuatro? Contame. No, a menos que los amigos vivan juntos en el domicilio. Ah, no pueden, No es claro. que se permite Es que verdad. uno pase a buscar a 3 amigos que viven en casas distintas. Tiene que ser un grupo de convivencia. Entonces, bueno, si vos vivís con 3 amigos en tu departamento, genial, es tu oportunidad. Pero dos parejas medio complicadas. Y normal... ¿Pero qué le dicen? ¿Que no entren? ¿Cómo? No, es que cuando vos sacás la entrada te piden los datos del vehículo, te piden la patente y te piden las personas que van a venir en el vehículo. A no hacer trampa, También Se se- queda registrado. Hacen Si vos como querés una mandarte una declaración trampa jurada, a la claro. medianoche, es como que Y queda después por lo te menos vas- registrado. Sale el nombre de la persona con la que venís a ingresar. Ten cuidado. ¿Verdad? Todo Pero muy- sí vemos muchas parejas que también es una alternativa para salir. Algunos se traen comida, que para nosotros no es ningún problema, pero también tenemos un servicio de gastronomía que sigue todos los protocolos de seguridad. Están con los mamelucos de bioseguridad, mascarillas, guantes, y tiene un menú bastante variado, pero es como una especie de comida rápida, ¿no? Hamburguesas, hay una doble antojo que es increíble, que chicos cuando vengan para acá a visitarnos la van a poder probar. Listo, Tenemos ahí vamos a también estar. algunas Iremos, variantes para iremos. vegetarianos, pochoclo, papas, nachos. ¿Somos grupo de convivencia Me nosotros? paré No. al baño. No, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo Qué sé, no. pena, si no íbamos todos juntos. Pero bueno. Bueno, muchas gracias Agustín Tocayo ahí por la nota y ahí lo que estamos viendo se ve todo muy lindo, muy organizado, así que ahí está hecha la invitación. A quienes quieran sumarse por internet se meten, sacan las entradas y se mandan a el autocine, que era algo que siempre habíamos escuchado y que no conocíamos. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de conocerlo y con más tecnología. Gracias chicos, buenas noches. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, seguimos acá en Hagamos Números y tenemos ahora una comunicación muy importante y está ya ahí en pantalla y en línea vía virtual con nosotros el señor Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás vos? Bien, acá estamos, buenas noches. Bueno, a ver, una cuestión para arrancar a conversar contigo. Queríamos charlar acerca de en qué quedó el tema Vicentín, que tantas idas y vueltas tuvo y tan importante es dentro de lo que es el sector industrial. ¿En qué situación está hoy, para clarificar un poco? Bueno, en este momento el juez ordenó que el directorio original siga dirigiendo la empresa y en consecuencia el Estado Nacional decidió revertir la decisión de intervenir y de avanzar en algún modelo de involucrarse en el gerenciamiento de la empresa y va a seguir el curso normal de una quiebra, perdón, de una convocatoria a acreedores, pero claramente por lo que se percibe, por lo que han sido las propuestas de la gerencia, eso va camino a la quiebra y camino a la quiebra significa una desarticulación de las distintas unidades de negocios y consecuentemente la pérdida de rentabilidad de algunas de ellas que funcionaban si estaban articuladas. Van a quedar 2 o 3 áreas que son de mucho valor en términos de calidad de negocios y el resto, bueno, ya lo estamos viendo con Algodonera Avellaneda, que está con un conflicto gremial muy fuerte, parada, donde no se pagan los sueldos, el único ingreso que reciben los trabajadores es el que provee el Estado Nacional, ¿no? Ajá. Ministro, un tema que nosotros vamos a tratar ahora en un ratito, yo lo anticipaba, que es el eterno problema. Perdón, y para cerrar,
perdón, Agustín, pero para Sí. cerrar, el Estado va a seguir todos los lineamientos jurídicos y judiciales que le caben para recuperar los 300 millones de dólares que le debe Vicentina al Banco Nación, es decir, que le debe a todos los argentinos, los alrededor de 100 millones adicionales entre lo que le deben a la AFIP y a otros bancos, así que estamos hablando de que a los argentinos Vicentín le debe más de 400 millones de dólares. Y esto es lo que uno se lamenta, que ahora va a ser realmente muy difícil recuperar en toda su cuantía, porque no va a haber es muy difícil que exista un plan genuino de salida para la empresa, y los activos que tienen apenas si llegarán a un tercio o un cuarto, más bien a un cuarto del valor total de las deudas que tiene el Grupo Vicentín, que oscila en los 1.500 millones de dólares. Así que la verdad que se ha perdido una gran oportunidad de sostener una empresa a partir de un debate totalmente sesgado por una intencionalidad subalterna ligada a la política de determinados grupos que articulan para que a nuestro gobierno no le vaya bien, ¿no? Sí, ministro, antes de retomar la pregunta que iba a hacer, acá le quiero hacer una pregunta a mi compañero Gustavo Idoyaga acerca de este tema. Gustavo. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va a usted? A ver, relaciones bilaterales con Estados Unidos, exportación de carnes. ¿Cómo está el escenario? Porque hubo novedades los últimos días, ¿no? Sí, la verdad es que este año está respondiendo muy bien el sector frigorífico a la relación con el mercado norteamericano, y se está avanzando rápidamente en la cobertura de la cuota de 20.000 toneladas que tenemos con Estados Unidos. El año pasado no llegó a 3.000 toneladas de las 20.000 el nivel de exportaciones argentinos. Y en este ya hemos superado el último registro que tengo, que es el de junio, pero oficial, pero están cerrándose negocios de manera muy acelerada. Estábamos ya superando las 5.000 toneladas, ahora estaríamos alrededor de 8.000, y de acuerdo a las conversaciones con el sector frigorífico están dispuestos a cubrir totalmente la cuota, ¿no? Ajá. Ministro, un poco retomando lo anterior, digo, en la salida de la crisis se sabe que para la Argentina va a ser muy importante la exportación, y que hoy por hoy nuestro principal producto de exportación tiene que ver con el campo, con los productos primarios. Hace unos días hubo algún debate sobre el tema retenciones, que aparece siempre en Argentina, si va a haber un recorte. ¿Se está estudiando algo de esto? Nosotros fuimos muy claros. Los derechos de exportación son una potestad que tiene el Poder Ejecutivo. Y nuestro presidente en diciembre, a través de la ley de emergencia, lo que planteó fue autoimponernos un límite a los derechos de exportación. Y esos límites están muy por debajo de lo que en su momento esperaba el mercado y de lo que asusaba la oposición en plena campaña electoral un año atrás. Es decir, que tenía legitimidad nuestro gobierno para aplicar derechos de exportaciones mucho más altos después de las barbaridades que dijeron. Sin embargo, en una actitud de absoluta coherencia en el sentido de promover el desarrollo agropecuario y atento a la difícil situación por la que atraviesa el Estado Nacional a partir del brutal endeudamiento que generó Mauricio Macri, lo que se ha hecho fue poner un número razonable, que no es más que el nivel que había repuesto Mauricio Macri en el 2018, y no hemos ni siquiera llegado al límite autoimpuesto del 15% en los principales cultivos de maíz y trigo, y de hecho se los han bajado en girasol al 7%, en algodón y en arroz al 5%, en todo lo que son economías regionales al 5%, y en soja es el único cultivo en el que se incrementó de 30 al 33, pero no con el sentido de recaudación del Estado Nacional, sino por el contrario, para generar una redistribución, que ya estamos terminando de ajustar el instrumento para que pequeños y medianos productores reciban
una recomposición del valor de venta a partir de este 3% de derechos de exportación que se ha, incrementado, pero que va a ser devuelto en muy breve lapso. Ya. Una muy buena noticia esa, porque si no Con siempre... lo cual, perdón, sí, perdón, y por ahí el delay del Zoom, pero digo, pero además estamos para nosotros el camino es incrementar la producción, y para incrementar la producción hay que generar los estímulos que hagan que esto ocurra. Se ha quitado una variable de alto peso en términos de incertidumbre, que era la negociación con los bonistas que habían prestado a la Argentina, una negociación muy exitosa, y eso a la gente de negocios le genera una variable menos que estar pensando qué puede ocurrir. Y con las retenciones también hay una decisión, como dije, por ley, de autolimitarnos, con lo cual lo demás son especulaciones que surgen, como están acostumbrados. Ministro, esta idea del sector agroexportador en la salida de la crisis y la importancia de estimularlo, hace unos días empezó a dar vuelta un tema vinculado con chanchos, con todo lo que tiene que ver con cerdos. Sí, con cerdos en la Argentina. ¿Qué tenemos de novedad en eso? Porque hay diferentes cosas dando vueltas acerca de producción grande, de cuestiones más pequeñas. ¿Qué se está estudiando? Y es importante. Mira, es muy buena la pregunta. ¿Perdón? No, digo, ¿es importante para las exportaciones argentinas y para nuestro futuro esta explotación? Mira, Argentina tiene una producción de granos muy superior al propio consumo. Y estos granos tienen normalmente el destino de exportación, y cuando se los exporta en otros lugares lo utilizan para alimentar tanto a cerdos como a ganado vacuno, o para producciones avícolas, incluso hasta producciones de peces. China ha tenido una enfermedad importante, la fiebre porcina africana, que ha hecho que prácticamente haya caído a menos de la mitad su producción de carne de cerdo. Y empresarios chinos se contactaron con empresarios argentinos para ver la factibilidad de establecer emprendimientos productivos que sean proveedores de cerdos para China en esta situación en la cual están con un déficit de carne, de proteínas animales, y con un creciente poder adquisitivo en sus sectores medios, y más aún ahora que la reactivación económica está en pleno recorrido en China. A partir de esto se ha entablado una relación entre nuestra Cancillería y el Servicio Exterior de China, y lo que se está haciendo es analizar los criterios con los cuales puede haber lo que se denomina un memorándum de entendimiento entre ambas naciones para favorecer la erradicación de empresas de estas características, en las cuales los empresarios chinos, asociados a los empresarios argentinos, producirían grandes volúmenes de carne de cerdo para alimentar al mercado chino. Esto es un objetivo deseable, pero no a cualquier costo. Para nosotros es fundamental que cualquier producción en la Argentina, chica, pequeña o grande, respete el concepto de cuidado ambiental. Sí. Y obviamente este tipo de grandes empresas van a tener que cumplir con los protocolos, ¿no? Exacto. Sí. Ministro, hablando de la necesidad de generar dólares, exportaciones y de esta economía post-pandémica, sabemos que hay algunas regiones que también están haciendo un cierre de fronteras. ¿Qué está pasando con los cítricos y Europa con el freno del ingreso de algunos productos del país? Porque se está especulando con que en realidad es un interés comercial de España para frenar el ingreso de nuestros cítricos en beneficio de ellos. ¿Qué se sabe? Entiendo que ya están en negociaciones, ¿no? Sí, nosotros hemos enviado formalmente nuestro reclamo para que los análisis que se están haciendo estén validados
con la información científica que los mismos requieren. Hasta el momento, las intercepciones, que como se denominan a la presencia de determinadas enfermedades en los embarques argentinos de limón y de naranja, particularmente del NOA, están hechos en un análisis preliminar. Para nosotros eso no es suficiente, tienen que cumplirse con todos los protocolos para que efectivamente puedan aplicarse las restricciones que están imponiendo hoy. Para nosotros esto hoy tiene que generarse una ventana de sostener el mercado europeo abierto hasta que se defina el estatus sanitario exacto de los embarques que se han hecho de la Argentina. Y bueno, lo estamos discutiendo. El embajador argentino ante la Unión Europea está muy activo. Nuestro SENASA y nuestro delegado en Europa del Ministerio de Agricultura están en constante trabajo para tratar de revertir esta decisión que salió el viernes pasado y que entendemos que no se ajusta a los criterios que deben aplicarse para el cierre del ingreso de cítricos. Máxime cuando los cítricos que están en este momento llegando a Europa no son del mismo origen que los que han determinado esta medida. Esta medida se toma por los limones y algunos embarques de naranja del NOA, y en realidad la cosecha que hoy está en el agua yendo hacia Europa y que todavía falta enviarse es del NEA, donde hace poco tiempo atrás estuvo la Unión Europea haciendo una fiscalización del estado sanitario de los cultivos, y la verdad que es excelente el estado de los cultivos del NEA. Ministro, Lorena quiere hacer una pregunta. Ministro, usted recién desarrollaba ampliamente el tema de los porcinos y el tema de los acuerdos que se están llevando adelante entre la Cancillería y diferentes países. Ese vínculo, que es más extenso que solamente la cuestión de los porcinos y que tiene una cantidad de países que ya han entrado en vínculo con las diferentes empresas de producción de nuestro país, ¿les está generando a ustedes también una posibilidad de un mejor acercamiento a un sector con el que no había habido una buena relación en el gobierno anterior, en el que había estado el kirchnerismo en el poder? Digo, ¿están en una mejor relación y de alguna manera esto también viene a colaborar con eso? Yo creo que hay un abordaje que prioriza en este momento los intereses de cadena, y esto es una visión compartida. En el año 2010, nuestro gobierno había propuesto el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario Agroindustrial, y fue un espacio similar al que está ocurriendo ahora, donde en ese momento desde el Estado habíamos propuesto la articulación de los distintos eslabones de las distintas cadenas de producción. El conflicto se había circunscripto a las patronales del sector, es decir, a las entidades representantes de Federación Agraria, de CRA, de Sociedad Rural y de Coninagro. Lo que está ocurriendo hoy, que es algo similar a lo que fue el PEA en el 2010, es que toda la cadena se está involucrando, incluidos los sectores gremiales del ruralismo. Y esto es muy bueno porque estamos todos visualizando que Argentina sale toda unida o va a ser imposible. Y el sector agroindustrial y agropecuario, los dos, tienen en sus manos una altísima responsabilidad, dado las grandes capacidades que tiene el productor argentino, las capacidades científicas, tecnológicas, las bondades de la naturaleza. Son realmente una gran oportunidad que tiene Argentina para pivotear el tránsito de la salida de la pandemia. Acá no hay que hablar de la pospandemia, porque esto está ocurriendo hoy. Hoy estamos exportando de una manera muy fluida, con récords de exportación de economías regionales, con récords de producción de maíz. Y bueno, en fin, el sector está viendo que nosotros estamos actuando de manera seria, dando señales claras y no engañosas, y que venimos cumpliendo y que nuestro interés es que produzca. Y esto se lo ve en la intención de siembra, que a veces, cuando llueve, se puede cumplir del todo
cuando no llueve, bueno, se limita un poco. Pero bueno, estamos recibiendo una actitud realmente muy positiva por parte de los productores y de toda la cadena en este sentido. Así es, y se lo ve de afuera, la verdad que es un sector clave y estratégico, por eso nos importaba tanto hablar de esto. Muchas gracias por la nota, pasamos por todos los temas y por el tiempo que nos dedicó, ministro, un domingo a esta hora. Gracias. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Atención, nos vamos a la calle de nuevo, nos vamos al móvil en vivo. Lucha de bares emblemáticos de Buenos Aires. No esperen ver a nadie agarrándose a trompada, nada. Ahora te vamos a contar de qué se trata. ¿Alcanza con el delivery y el take away? ¿Basta con eso para subsistir en esta situación de crisis, de pandemia? Claro. Para esto, Lourdes, está nuestro compañero Ezequiel. Claro. Allá, donde... Ahí, en el bar Miramar. Miramar es un clásico. No estamos hablando de cualquier local con fines netamente gastronómicos, comerciales, sino estamos hablando de la historia. Vos sabés que es una referencia, ¿no? Los cafés de Buenos Aires, algunos como estos históricos. ¿Fuiste a comer rabo de toro a Miramar, por ejemplo? No, ¿Nunca? Rabo de toro no te he comido. Lore, no sé qué es rabo de toro. Yo tampoco. ¿En serio? Ni en Miramar ni en ningún lado. Mira, Ezequiel, A ver, Ezequiel. pregúntale, por favor, que nos hable de uno de los platos típicos de ahí. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Estamos en San Juan y Sarandí, uno de los 6 bares notables que conforman desde el año 1950, un bar emblemático, así como decían ustedes, mucha historia, muchos vecinos, muchos cafés. Vamos a hablar con uno de ellos porque 130 familias trabajan en estos 6 bares notables, en el cual está el Celta, está Café Margot. Bueno, vamos a hablar con la encargada del lugar, más que encargada también tiene un poco de historia, del corazón, porque también trabaja su familia, hace mucho que trabaja acá. Vamos a hablar con Milagros. ¿Cómo estás, Milagros? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, a ver, contame un poco cómo, de los 6 bares notables, este es el único que funciona, cómo se readaptaron, porque ustedes no tenían delivery, y bueno, esas 130 familias quedaron reducidas, me decías, a 15 personas. Claro, exactamente. Como le comenté antes, fuera de cámara, la situación es esta. Nosotros nunca tuvimos delivery, ninguno de los bares notables que manejamos tenían, así que tuvimos que reinventarnos y armar todo nuevamente, digamos. En este momento yo tengo más o menos 15 personas trabajando, que bueno, son mozos, encargados, gente, personal de cocina, que se unieron desde los otros bares también, y lo que estamos haciendo es, bueno, despachando los pedidos, y lo que hicimos fue unir cocina con los otros bares que hoy se encuentran cerrados. ¿Qué problemática? Disculpa. Primero, una me decía recién, todavía no siguen cobrando los impuestos para que estén cerrados. Sí, Agustín. No, dale, te iba a preguntar, digo, más allá de esto, también como complemento de esto, ¿se mueve en esta modalidad takeaway en bares como ustedes, digamos, que tienen una impronta más de ir, de estar ahí, de lo clásico? ¿Se mueve el pedido, el takeaway, el delivery? Nos dice Agustín, mientras ahora recuperamos tu retorno, Milagros, si se mueve con esta nueva modalidad. Y mira, la realidad es que es muy poco, las ventas hoy son de un 5%, lo cual asusta bastante, y pensá que mantener a 130 familias con un 5% es muy complicado, pero bueno, la realidad es que estamos acá remándola y bueno, intentando lograr que esto funcione y se lleve adelante. Milagros, tengo una duda, Milagros. A ver, le puse el altavoz. ¿Me está escuchando, Agustín? A ver. Milagros, te habla Gustavo. Una consulta, rabo de toro, explícanos qué es. Una de las especialidades, un manjar. Mira. A ver, un manjar, lo dice acá Lourdes. Claro, el rabo de toro, bueno, es un plato tradicional nuestro que hacemos acá. Lleva una preparación de más o menos 2-3 horas, las cuales,
bueno, se sirve el rabo de toro con vino blanco, con cebolla, con zanahoria y distintas vegetales. Y bueno, después eso se sirve con papas al natural. Con esas papas. Ahora, hablabas del 5%, ¿no? De lo que están facturando. Recordemos que Graciela Moreno de BAE Negocios hizo un informe detallado de todos los bares. Ellos unificaron una sola carta y desde ahí, desde Miramar, están tratando de vender esa misma carta para todos los otros bares. Solamente entiendo que están cobrando la asistencia del Estado, ¿no? En parte de pago para estos empleados, como ustedes dicen. Están haciendo hasta lo imposible para no bajar la persiana. Claro, exactamente. Estamos solo con el ATP y bueno, la parte que les estamos dando nosotros, sí, es muy complicado obviamente, porque pensá que esto ya lleva 5 meses, los cuales nos tiene bastante asustados, a ver más o menos, más que nada, ¿viste cómo va a seguir esto? Esa es la realidad de todo. Milagros, mientras estamos viendo... Qué impresionante, ¿no? Lo que veíamos ahí, yo estaba mirando en el monitor, esos pollitos que se están haciendo. Te consulto por el resto de los bares notables, porque esto que ustedes conformaron para poder tener mayor cantidad de fuerza al ir todos hacia el mismo lado, digo, ¿qué está pasando con los otros? Porque teníamos algunas informaciones relacionadas con que había ciertos bares notables que estaban viendo la chance de tener que bajar sus persianas a pesar de todo el esfuerzo realizado hasta ahora. ¿Van a poder bancarla? ¿Hay algunos que están ahí viendo qué van a hacer? Claro, mira, la realidad es que hay mucha incertidumbre en este momento. Nosotros estuvimos... Tenemos un problemita ahí de conexión, se nos cortó, estábamos en Miramar, bar notable. Claro, lo que preguntaba Lore es clave, ¿no? Porque son varios y lo que hicieron es, como no pueden hacer frente a la inversión, abrir un negocio hoy es más caro a veces que vender. Por eso lo que hicieron es cerraron el resto, unificaron la única carta allí en Miramar y desde ahí atienden a los posibles pedidos de todos los bares. Ahora, Lu, para aportar a eso, porque digo, yo se lo preguntaba no para poner nombres, pero digo, el británico era uno de los que estaba diciendo... No sé si podemos seguir, vamos a tener... La Biela, por ejemplo, que no es un bar notable, pero es uno de los bares históricos de la Argentina, está en la misma situación, esperando a ver qué va a pasar porque tienen que cerrar si no. Bueno, solamente, Gus, están cobrando la ayuda, la asistencia del Estado. Con ATP estamos cobrando la parte que nos puede asistir el Estado. Fíjense lo importante que es, porque si no, ni siquiera ese ingreso estarían teniendo esas 130 familias, Gus. Quiero relacionarlo con un dato, Agustín. ¿Viste cómo comenzó la entrevista? ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros no teníamos experiencia o desarrollo en delivery. Este tema está muy vinculado con lo que pasó en el Día del Niño. La mayoría de las jugueterías, los pymes, los que más les costó vender fueron aquellos que no tenían ese canal desarrollado, a pesar de que las ventas se pudieron mantener. Este es un tema, ¿no?, para repensar en el futuro, cuando vuelva a la normalidad, no abandonar el canal de delivery en este contexto o futuros contextos, ¿no? Imagínate sostener todo con 5% de lo que era tu facturación. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué asistencia necesitas y por cuánto tiempo? Y en un sector que por ahora, lamentablemente, no se ven muchas probabilidades de que vuelva a la normalidad previa, a la asistencia presencial. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, atención, mientras nosotros estamos en San Telmo, te contamos la realidad de lo que pasa en los bares y con el día a día de este sector, llega la vacuna china a la Argentina. Xi Jinping viene con la vacuna acá, viene con la jeringa, estudian hacer pruebas en el país. Vienen los chinos, Lourdes, con la vacuna. Vienen los chinos con la vacuna. Te dicen, Lourdes, a ver, buenas noches, comandante, te vinimos a vacunar. Vos te sometés a esta situación. ¿Vos lo dudás? No,
que vos te sometas o que yo me... No, pero ¿por qué dudaríamos? ¿Porque es China? a mí me... No entiendo. No, cualquier vacuna. A mí me da, a ver, digo... ¿Qué? ¿Qué que te da? dicen que la fase 3, que no pasó la fase 3, que hay que ver, que la prueba, Yo te voy a contar que uno todo. critica al otro. Hay que poner chino el dice cuerpo, que la- Agustín, hay que poner el cuerpo. Claro, es verdad, lo que dice Gus no es menor. A ver, hay 2 vacunas que están presentes de alguna manera en Argentina. No Sí. hay todavía, nos encantaría decir que tenemos una vacuna propia. Sí. No hay. Pero, a ver, están las más avanzadas, 2 de ellas están presentes en nuestro país y China está también con 2 vacunas muy avanzadas, con resultados muy prometedores y es posible, hay tratativas, el gobierno argentino está abierto a todas las posibilidades. Si China avanza y dice que puede dar ese salto para la producción, Argentina no va a dudar a ser una de las candidatas para hacer las pruebas, como la que ya se empezaron a aplicar desde el lunes pasado. No para producir acá como No. va a pasar con esta. Aparentemente Porque no hay más capacidad, me imagino, para tanto. nos encantaría. Inicialmente, una de las opciones que se está barajando y que ya se está tratando en esa diálogo bilateral con China, posiblemente es una prueba. Pero vamos a repasar las que sí están, Vamos. las que ya están, como vos Dale. decías, algunos hay ataques, bueno, hay como un tironeo. Las vacunas en Argentina. Oxford. Oxford, bueno, es la que se va a producir en Argentina, como bien mencionabas, y acá vamos a ver por qué está Argentina involucrada y en qué momento. Fíjense, Argentina lo que va a hacer es la producción del reactivo. No vamos a entrar en términos científicos porque nos vamos a marear, pero Argentina va a producir el reactivo, se completa el proceso en México y se envasa. Es decir, ¿ves esta foto? Sí. Esta vacuna, vaccine, como Sí. te gusta a vos en inglés, Sí. de COVID-19, va a terminar envasada así en el frasquito en México. Nosotros vamos a empezar a trabajar en el reactivo, en el líquido que es la materia prima para la vacuna. Ah, pero entonces nosotros vamos a producir eso acá, le vamos a mandar a México. México hace todo eso y tenemos que esperar que vuelvan los frasquitos. Sí, pero como Argentina trabajó en la producción, créeme que vamos a estar en la cabeza de la distribución. Te Eso creo, es clave, te porque creo. los países que no tienen ninguna participación acá van a tener que ir a la cola. Momento. ¿Sí? A ver, ¿qué dijo el ministro de Salud de la Nación? Quien la necesite la va a tener y pagada por el Estado. Porque también empezaron a decir, bueno, vamos a ver a qué sectores se lo dan. El presidente Andrés Manuel López Obrador en México dijo, lo va a tener absolutamente todos los ciudadanos en México. ¿En Argentina había alguna duda? No. El ministro dijo, todo el que lo necesite la va a tener y no va a tener que pagarla. Esto tenía un costo de algo así como Ahora lo 4 vamos a ver, de dólares. 2 a 4 dólares, pero lo importante es que no lo va a pagar el bolsillo de cada uno. Lo va a pagar el Estado porque va a ser una asistencia estatal, porque es una necesidad. Esto no es un lujo. ¿Sí? No, claramente. Así que lo va a pagar el Estado. Aparte de no ser un lujo Sí. a nivel individual, por lo que implica, también es un tema de salud pública, porque Sí, es un pero- tema de que yo me la puedo dar porque tengo los 4 dólares, yo sí, y el otro no. Digo, Bueno, Estados Unidos, ¿vos pensás que lo va a financiar el gobierno? No. Bueno, ahí está. Digo, vamos a poner las cosas en su lugar. En Argentina Claro, se está bueno. garantizando, porque muchos dicen, ay, nos encantaría que la vacuna venga de Estados Unidos o estar en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay que pagar. Hay gente, incluso hay historias que cuentan que perdieron a familiares, están llorando a sus familiares y llorando por la cuenta de miles de dólares por la asistencia en las Es que esta es la clínicas. otra parte de la pandemia que Ojo. dispara un debate del capitalismo moderno. Exacto. Y un montón de Así otras que Oxford, la vacuna que desarrolló Oxford, que todavía está en la última fase, no está aprobada, pero ¿qué pasó? En Argentina ya dijeron, se va a empezar con la producción incluso antes de que se pueda patentar. Es decir, si la vacuna después no tiene resultados positivos, se va a desechar lo que se hace, pero no podemos esperar, porque si no vamos a perder 3 meses. Ajá. La otra vacuna en Argentina, la del pinchazo, la que ya se empezó a aplicar desde el lunes pasado, la de Pfizer, ahí está, y BioNTech. Es laboratorio de Estados Unidos y Alemania en conjunto. Esta no se produce acá, pero sí empezaron las pruebas. 25.000 personas se inscribieron para ser voluntarias y 4.500 recibieron el llamado. Hola Agustín, Sí, fuiste ¿qué tal? seleccionado. Ah, mira, Así, venite. ¿tenés alguna duda? Contanos, hay una persona encargada por cada uno de estos voluntarios. Ya empezaron con la aplicación. Ahora, el protocolo establece que la mitad de estas 4.500 van a recibir una dosis real Ajá. y la otra mitad placebo, es decir, una solución fisiológica. Ellos saben que están sujetos a cualquiera de estas dos, pero no saben que te aplican. Es para que efectivamente determinar si el resultado es importante y es positivo. Lourdes, Son 2 dosis, sí, Gus. Generalmente se hace esto para no condicionar el resultado. Claro. O sea, los profesionales que aplican la vacuna lo hacen por ello. Vos tal vez estás pensando que te están dando la vacuna veraz
Exactamente. o te están dando el placebo. Por Y eso esto es muy bueno. importante. ¿sí? Bueno, son 2 dosis, ya se dio una y en 3 semanas, es decir, en 2 semanas más, se va a aplicar la otra. Ajá. Ahora, vos hablabas de los costos. Sí, Eso es siempre. importante. Ahí yo siempre estoy Vos por siempre otro lado. pensando en los números. A ver, la de Oxford ya Sí. dijeron que como es desarrollada por una universidad, dijeron no va a haber fin de lucro. Va a haber de 2, acá bueno, es de 2 a 4 dólares con la diferencia. Ya te la aumentaron acá. Ya me la aumentaron, ya chicos, un ratito. Y la de Pfizer, que se está haciendo prueba, tiene un costo de 20, que también son 2 dosis, es decir, de 40 dólares, estamos hablando de una diferencia importantísima, porque acá tendríamos 8 en la mayor, porque estamos hablando de 2 dosis también. Ajá. Por eso es importante ver cuál se desarrolla, porque si el Estado tiene que comprarla, ahí tenemos un salto importante Sí, claro, entre bueno. cada una. Ah. Por eso la que va a producirse la materia prima es la más económica porque no hay lucro y ya va a empezar la producción en breve. Bueno, y así si están viene las cosas, China, sí. después te cuento entonces. Ojalá que venga una tercera. Mientras más opciones tengamos, mucho mejor. Obviamente, la carrera por la vacuna, que la gane quien sea, pero que nos vacunen y que nos solucionen el problema Exactamente. a todos lo antes posible. Acá te contamos los detalles que son súper importantes. Ahora quédate ahí porque me meto con el análisis económico del tema de la semana, la restricción eterna de la Argentina y por qué el dólar volvió a la escena y los detalles del plan que le están proponiendo al gobierno. Detalles que todavía no te contó nadie. Ya mismo acá, en Hagamos Números. Dale, vamos. Ah, bueno, estaba esperando porque me... Está bien. Ah, no, está bien. Problema de producción. Acá estamos. Vamos a arrancar con esto, con la restricción eterna que tenemos acá en la Argentina con el tema del dólar, con el tema de que no alcanzan, de que no ingresan, de que hay que pagar vencimiento de deuda, de que hay que importar productos y de que nunca llegamos y ahí aparece esa restricción que, como vemos acá en esta placa hermosa, con dólares que van cayendo de fondo por atrás, siempre lamentablemente nos condiciona. Por eso es que en la Argentina a esta escasez de dólares que cada tanto aparece le llamamos la restricción externa, pero por su recurrencia a lo largo del tiempo acá la bautizamos la restricción eterna. Te vamos a contar entonces por qué volvió esto a la escena en los últimos días y ahora me voy a poner en profe en un ratito. ¿Ves que hay una pizarra ahí en el otro extremo del estudio? Bueno, en un ratito la voy a estar usando. Voy a estar imitando un poco a mi amigo Berco, que está jugando con la pizarra últimamente, pero para mostrarles algo que es súper importante, que son los detalles del programa que se anunció esta semana. Mirá, avancemos con esto para entender por qué el dólar vuelve. El dilema de los dólares. Fíjate lo que pasó con datos cerrados, concretos, ya confirmados, oficiales, al mes de junio de este año. En el mes de junio, la Argentina tuvo un superávit comercial de 1.484 millones de dólares. ¿Esto es una buena noticia? Sí. Si te pones a desmenuzar, decís, pero esto porque se derrumban las importaciones. Bueno, no importa, acá quedémonos con el impacto en el mercado cambiario. ¿Por qué es una buena noticia? Porque el resultado es positivo. Porque al final del camino, entre lo que entra y lo que te sale, te sobran dólares. Y eso está bueno, porque la Argentina necesita dólares para la recuperación, para importar productos, para importar bienes de capital, para poder pagar los vencimientos de deuda futuro, para todo, para un montón de cosas hacen falta dólares. Entonces, este es un buen dato. Sin embargo, cuando cruzás con otros datos que dio a conocer hace unos días el Banco Central, aparece una preocupación muy seria. ¿Cuál es? El hecho de que gran parte de estos dólares se están yendo por un canal por el cual muchas veces se va, que es la venta de dólares que lleva adelante el Banco Central para satisfacer la demanda, principalmente aquella de quienes buscan ahorrar en dólares, quienes tienen alguna posibilidad de ahorro y buscan refugio ahí. Me voy al dólar porque va a subir siempre en Argentina, porque el riesgo, la tasa de interés, bla, bla, bla. Los datos del mes de junio indicaron que en ese mes se fueron, por venta de dólares del Banco Central, 900 millones. Entonces acá aparece el tema de, ¿pero cómo? Un dato positivo para la economía, que es que nos sobran en un mes casi 1.500, casi más de la mitad, casi 2/3 de todo esto, se termina yendo por la venta de dólares. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta venta de dólares? Bueno, la realidad es que la brecha se amplía, sube el blue, sube el contado con liqui, todas estas cuestiones, gran parte del público está pendiente de eso y algo que ocurrió el último tiempo es que se disparó
la venta de los $200. Todos aquellos que tienen una cuenta en un banco y tienen la posibilidad de acceder a $200, que es lo que te permite la restricción, a valor, a precio de dólar oficial, iban a hacerlo. Pero apareció otro fenómeno de estos que ocurren en Argentina, de la vivada, del negocio, de me doy cuenta de esto y lo hago, que es el tema del colero digital. ¿Qué es lo que ocurrió? Gran parte de la sociedad que tiene la posibilidad de comprar los $200 lo compraba y en muchos casos lo ahorraba y en otros después hacía el juego de ir al mercado paralelo y venderlo. Imagínate si vos lo comprás a 100 con el impuesto y todo y lo vendés a más de 130, la diferencia es muy significativa. En $200 podía hacerte una diferencia de en torno a los 6.000 pesos, nada despreciable en momentos como este. Pero algunos sectores de la sociedad que no tienen la capacidad de contar con los pesos para ir y comprar esos dólares y hacer la vuelta, lo que ocurría era que se había generado esta cosa del colero virtual, esta cosa de que algunos que sí tienen el dinero le decían, te transfiero los pesos, comprá los dólares, me los mandás a mi cuenta y yo te pago por ese servicio 1.500 pesos. Se quedaba con la diferencia, los otros 4.500, y te pagaba eso. Esto empezó a girar, empezó a difundirse, empezó a usarse mucho, tal así que se detectó que el último mes en Argentina habían comprado estos $200 4 millones de personas, una cantidad enorme que hace unos meses atrás era muchísimo más baja. Ahora bien, en el medio de todo esto, lo que ocurrió es que apareció la negociación por la deuda, algo que todo el mercado financiero, quienes especulan con bonos, con acciones, con dólares, con todo esto estaba mirando. Y muchos decían, incluso algunos economistas, habían salido a decir, bueno, si se cierra el acuerdo finalmente de manera prolija con los acreedores internacionales, ¿qué va a pasar con el dólar? El dólar va a bajar. Y algunos lo miraban con sospecha, decían, ¿el dólar va a bajar en Argentina? Bueno, pero decían, no, porque esto va a ser un shock de confianza, el dólar va a ajustar, está muy alto. Sin embargo, mirá lo que pasó, no ocurrió esto. Este es el valor, no, vayamos al anterior, por favor. El valor del dólar, el anterior, el dólar oficial, ¿sí? Esto que tomamos acá es la fecha del 3 de agosto, aquel lunes en el que se anunció que los grandes acreedores aceptaban la propuesta de la Argentina. Esta es la evolución que tuvo día a día, ¿sí? A lo largo de estos últimos días. Y esto es el último precio del día jueves, el viernes fue más o menos lo mismo, 77,42. Este es el dólar oficial sin el impuesto ni nada. Ahora bien, fíjate, 76,64, 77,42. La proyección, el comportamiento que tuvo el dólar después del acuerdo con la deuda fue hacia arriba, en ningún momento bajó. Muy moderado, muy controlado, porque atrás de esto está el Banco Central y operan las restricciones. Mirá lo que pasó con el resto de los dólares, aquellos que no controla de manera directa el Banco Central. Sí cayeron, como algunos preveían, pero guarda, un día. Se cerró el acuerdo, por ejemplo, el Blue, de la deuda. El lunes, 136, cayó a estos niveles. El día martes se empezó a recuperar y terminó la semana en 133. Nada. ¿Cuánto duró la importancia del acuerdo para esto? Fíjate el contado con liqui o el dólar MEP. Arrancaron los dos en 122 el día del acuerdo, caen como primera reacción, se recuperan automáticamente y terminan, dependiendo del caso, el dólar MEP en 125, 126 y el otro en torno a 130. Entonces decís, ¿cuánto duró esto? ¿Por qué sigue habiendo tensión contra el dólar? ¿Porque la brecha es alta? ¿Eso nos preocupa? ¿Porque especulamos? No, nos preocupa porque también afecta a los precios, nos pegan la inflación en el bolsillo. Y mira el dato de inflación que sacó el INDEC esta semana, que tiene vínculo directo con esta tensión también que hay en el mercado cambiario. El dato de inflación que el INDEC nos comunicó esta semana, lo tenemos acá, es el dato del mes de julio, que marcó una inflación mensual de un 1,9%, ¿sí? Fue por abajo de lo esperado. Muchas consultoras que se dedican a estas cosas decían que iba a ser más alto. Pero la realidad es que veníamos de un dato de 1,5 en abril, 1,5 en mayo, en el medio de la recesión económica. Había saltado y se había recuperado. Teníamos, chicos, el gráfico por ahí. Se había recuperado a 2,2 en el mes de junio y ahora en 1,9. El dato es, bueno, por lo menos no volvió a dispararse y no subió de eso. Sin embargo, la otra pata es, bueno, podría haber sido peor, pero cuidado, porque estamos con precios contenidos, con
todo lo que tiene que ver con el esquema de tarifas congelado. Y a pesar de todo esto, ahí teníamos los datos de inflación, fíjate, ¿ves? Se había acelerado en marzo y después con la pandemia cae y ahora se queda ahí. Pero digo, a pesar de todas las restricciones, a pesar de las tarifas congeladas, los combustibles, los servicios públicos, etcétera, la inflación empieza de nuevo a meter presión. Y acá aparece una preocupación que es si esto ocurre con el nivel de actividad económica en el piso, como está hoy en Argentina, con una pequeña recuperación de los niveles piso de abril y de mayo, pero muy bajos, empieza a haber esta tensión. ¿Qué va a pasar dentro de unos meses cuando, esperemos todos, la actividad se recupere un poco más, sobre todo teniendo en cuenta la emisión que está llevando adelante el Banco Central para sostener los programas necesarios para contener el impacto económico de la pandemia? Y en el medio de toda esta situación y de la tensión cambiaria y de este comportamiento de los argentinos de ir a buscar refugio en el dólar y estimular la brecha y que suben los precios, aparece una propuesta que se dio a conocer el día lunes en el marco de un acto donde había importantes sectores del sindicalismo. Estaba el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, de la UOCRA, Gerardo Martínez, estaban representantes del ESMATA, el sindicato vinculado con el sector automotriz, estaban los movimientos sociales, muchos movimientos sociales, Juan Grabois, que fue quien presentó parte del esquema, y la propuesta para la salida de la crisis tiene un título que se lo llamó Plan de Desarrollo Humano Integral. Esto es una propuesta que nace desde estos sectores y que se le acerca al gobierno nacional para enfrentar la poscrisis a través de algunos puntos clave. Mirá, tenemos algunos de los principales puntos a los cuales va esta propuesta. Los objetivos que se plantean son crear trabajo, redistribuir geográficamente a la población y evitar esta concentración que hay en las grandes urbes, la integración urbana, conectar el territorio, por eso la importancia del transporte en todo esto, reactivar la producción, fundamental para la salida de la crisis, recuperar el ahorro y cuidar la casa común. Estos son los lineamientos, objetivos generales de todo esto. Cuando vamos a los objetivos más puntuales, se habla de lo siguiente, se habla de la creación de puestos de trabajo, de la economía social, puestos de trabajo vinculados con estas áreas de la economía social, por 4 millones de puestos de trabajo. Se habla de creación de empleo tradicional, de empleo registrado, por algo así como 170.000 millones de puestos de trabajo, 171.000. Acá te decía 4 millones, y el impacto sobre la actividad que esto tendría por 864.000 millones de pesos. Para esto, lo que plantean los sectores de los movimientos sociales es la creación de un fondo que lo llaman Fondo Mujica, que debería recibir 750.000 millones de pesos a lo largo de 4 años y que eso sería financiado por diferentes formas que ahí explican, como por ejemplo planes que ya existen en la economía o la dinámica del propio proyecto en funcionamiento, y alguna parte por el Estado, que tendría que hacer un aporte desde los instrumentos que se cuentan del gasto público. Pero aparece en el medio de todo esto una novedad, ¿sí?, en el medio de este programa, que está vinculada directamente con el punto del ahorro, del cual hablábamos recién, que tiene que ver con la creación de un fondo de ahorro nacional. Y para explicarte esto muy novedoso, me voy a tomar unos minutos y me voy a ir al pizarrón, voy a hacer de profe en esta oportunidad. Me vengo acá al pizarrón y te voy a explicar brevemente de qué se trata esto. Mirá, en la Argentina hay 12 millones de trabajadores registrados. ¿Sí? Acá estamos con la cámara. 12 millones de trabajadores, ¿sí?, tipitos. Ahí está, no te voy a dibujar los 12 millones, registrados. Y tenés asalariados privados por 6 millones. ¿Sí? ¿Está bien? 6 millones de privados. El Estado, a los asalariados registrados, les cobra un impuesto que hace mucho tiempo que está en debate, que es el impuesto a las ganancias de la 4ª categoría. Ese impuesto que, según tu nivel de sueldo, te descuentan directamente del salario. El Estado Nacional, por todo el impuesto a las ganancias, recauda, vamos a poner acá, impuesto a las ganancias, recauda por todo,
cerca de 74 millones de pesos, de los cuales el 50%, la mitad de esto, es lo que recauda por el impuesto de las ganancias a la cuarta categoría, los salarios. O sea que recauda de esto 37 millones. ¿Sí? ¿Está bien? Eso recauda el Estado. ¿Qué es lo que se pretende con la constitución de un fondo de ahorro nacional? Quebrar el círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Yo cobro un salario, tengo una capacidad de ahorro, me quiero resguardar, quiero cuidar mi capital, voy y compro dólares, estimulo la brecha, que es lo que está pasando, lo que te mostré recién. Eso se traslada a precios, lo que te mostré recién también en los datos. Eso me come el poder adquisitivo de mi salario. Y mañana tengo que ir e intentar negociar por atrás, no por atrás, digo, me refiero a atrás en el tiempo, viniendo desde atrás, a tratar de recomponer mi salario. Y ese círculo vicioso no le sirve a nadie. En ese círculo vicioso perdemos todos. Entonces, ¿por qué no generar un instrumento que permita al trabajador que tiene una capacidad de ahorro, que aporte para la salida de la crisis y que destine ese ahorro a un fondo que transforme este círculo vicioso en virtuoso, que coloque el capital adentro y que estimule el crecimiento de la economía? Entonces, la propuesta tiene que ver con que si el Estado reconoce un 10% de lo que recauda por este impuesto a las ganancias, un 10%, estamos hablando de 3,7, ponele, millones, y este 10%, en lugar de recaudarlo por el impuesto, lo destina a un fondo de ahorro, de gestión estatal también, pero que se va a direccionar directamente al aparato productivo, a la construcción, que va a generar empleo rápidamente, va a estar permitiendo, además, al trabajador poder ver reflejado esto, en lugar de en un recibo de sueldo que va hacia un impuesto, en una cuenta a su nombre, que va a hacer inversiones en la economía, que va a permitir la salida y que va a tener una rentabilidad al final del camino. Pero lo novedoso de esto es que lo que se dice es, ¿por qué no generamos un instrumento para generarle un incentivo a este trabajador para que ahorre acá? Entonces le decimos que además de este 10%, le vamos a reconocer un 10% adicional del impuesto a las ganancias si el trabajador invierte en este fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un trabajador tiene, vamos a poner un número redondo, 10.000 pesos y quiere con esos 10.000 pesos ir y comprar dólares, en lugar de hacer eso, que venga con esos 10.000 pesos y que lo coloque en este fondo. Y yo, Estado, le voy a reconocer otros 10.000 pesos adicionales de lo que hoy está pagando por el impuesto en su cuenta de ahorro, a un plazo futuro. Y de esa manera, con los, pongámosle un número, 10.000 pesos que originalmente yo, Estado, le reconocí, más los 10.000 que el trabajador vino y me trajo, el billetito en la mano, vino y me trajo para ahorrar, le reconocí otros 10.000 adicionales, tope el 20%, o sea, el Estado resignaría la recaudación del 20% de eso, no lo resignaría, lo pondría en un fondo. Entonces, de esa forma, el trabajador estaría teniendo un ahorro con una rentabilidad que le resulta positiva, que le resulta atractiva, que es un estímulo para eso, y estaría aportando a un fondo que generaría la reactivación, que generaría empleo, que por ejemplo permitiría no solo financiar la construcción de viviendas, sino darle crédito para comprar viviendas a otros trabajadores también. El círculo virtuoso. ¿Sabes en qué consistiría? Mira, vamos a hacer un pequeño borrador de esto, fíjate. El círculo virtuoso es el siguiente. Los trabajadores registrados que hoy pagan ese impuesto, lo colocarían en el fondo de ahorro. ¿Sí? De ese fondo de ahorro, el dinero se destina a la producción, al mercado interno, a las exportaciones. Esto, ¿qué te genera? Crecimiento económico. ¿Y qué te genera? Empleo. Si vos tenés más crecimiento económico, tenés más empleo, ¿qué haces? Mejorás la calidad de vida de los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Y esto vamos a un círculo virtuoso. Y se quiebra el círculo virtuoso
que es que el trabajador, en lugar de ir al Fondo de Ahorro Nacional gestionado por el Estado que invierta en nuestra economía, en nuestro aparato productivo, vaya a comprar dólares. Y ahí se quiebra. Y ahí viene la película que te acabo de mostrar, la real, la que muestran los datos. La del dólar que sigue subiendo, la preocupación, metemos más restricciones, esto genera un impacto sobre los precios. No, vamos acá, vos me decís, el Estado deja de recaudar. Sí, pero ¿sabés qué? Este fondo, si vos lográs tener éxito y que los trabajadores coloquen el dinero ahí a través de este estímulo, este fondo, al final del camino, termina generando anualmente 350 millones de pesos. Que por el impacto que esto tiene, por el efecto multiplicador sobre la demanda, te genera un impacto de 473.000 millones de pesos. 350.000, 473.000 millones de pesos. Que esto genera recaudación. Si haces la cuenta al final del camino, por la recaudación que te genera tener todo este dinero circulando, el empleo que creás, el impuesto al valor agregado, los ingresos brutos, todo lo que hay ahí adentro, al final del camino, el Estado termina recaudando más que lo que resignó en el corto plazo, en lo inmediato, por un porcentaje de la recaudación de ese impuesto. Un aporte novedoso que busca la salida de la crisis, que busca la generación de empleo en el marco de un momento en el que se están discutiendo los impuestos y que hace que trabajadores, movimientos sociales, además de estar poniendo el cuerpo, además de ser en muchos casos imprescindibles y estar desde el primer día trabajando todos los días, aportan novedades desde lo técnico para la salida de la crisis, como esta que se está discutiendo ya por estas horas y que en el marco de un proyecto conjunto con un montón de otras características se le está acercando para discusión al Gobierno Nacional. Y ahora sí, ya mismo nos vamos a ir a una comunicación telefónica que tenemos con telefónica no, vía Zoom, como son las cosas ahora en estas modalidades virtuales, con el secretario general de la Unión Ferroviaria, el señor Sergio Sacia, que además fue uno de los participantes de la presentación de este programa el día lunes pasado. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Agustín, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Estaba explicando un poco, vamos a arrancar con eso, después quiero hablar otros temas vinculados estrictamente con lo ferroviario, con vos. Pero arrancando con esto, el día lunes estuviste en la presentación junto con otros secretarios generales de sindicatos y algunos movimientos sociales de este proyecto muy abarcativo, muy ambicioso que se le está acercando al Gobierno Nacional para la salida de la crisis. ¿Es así esto? Sí, la verdad que sí, fuiste muy claro en el desarrollo y en poder explicar desde la parte económica y financiera a lo que apunta este plan justamente de desarrollo humano integral. La verdad que yo lo que quiero resaltar es el paso adelante que hemos dado en crear espacios de diálogo, institucionalizando el diálogo, generando puntos de encuentro, generando y apuntando a un consenso social e interpretando desde el mundo del trabajo, desde los distintos sectores de una manera transversal, que la producción y el trabajo son los que en la pospandemia pueden poner de pie a una Argentina que ya, lógicamente, estaba castigada antes del 10 de diciembre del año pasado y lo que fue la pandemia y lo que es aún la pandemia ha puesto la economía y el sector del empleo en una situación muy difícil. Por eso, justamente, priorizando las coincidencias por sobre todo y dejando muchas cosas de lado y pensando en el país y en los trabajadores, generamos este punto de encuentro en el debate de este plan que, como bien explicabas vos, apuntan a la generación de empleo, a la creación de viviendas sociales, a tener la participación y la interrelación, por ejemplo, del transporte multimodal y de repoblamiento federal, a veces borrando los mitos que dicen en que el tren compite con el camión o el camión con el tren. La verdad que nosotros buscamos la manera de cómo se complementen en este sentido y encontramos justamente que conectar los diferentes nodos logísticos lo hace el ferrocarril y que los camiones desde el origen, o sea, desde la unidad de producción hasta el nodo logístico lo haría el camión, lógicamente también fortaleciendo el enlace ferroportuario al final de la carga para la exportación y no olvidándonos de lo que es el transporte marítimo que tiene que estar en esta complementación de los distintos modos de transporte por
nombrar uno de los temas en el cual nosotros tuvimos mucho más participación. Pero lo que yo quería resaltar era eso. Nombraste bien a los compañeros de la UOCRA, camioneros, ESMATA y Unión Ferroviaria, que hoy en este abanico disperso del movimiento obrero, si bien todos pertenecemos a la Confederación General del Trabajo, nos pusimos de acuerdo pensando en la Argentina y pensando en el mundo del trabajo. Hacia adentro de la CGT debiéramos darnos todavía este gran debate que nos permitiría seguramente llegar a la unidad, proponer un proyecto de país y apostar a la conducción futura en la cual estemos la inmensa mayoría levantando las banderas de un proyecto nacional y una agenda programática a corto, mediano y largo plazo. No, la verdad que es muy interesante, muy auspicioso esto que en un momento de crisis como el que estamos atravesando se dé esta unidad, se dé esta confluencia, se dejen de lado, como vos explicabas, algunas cuestiones de las disputas políticas del día a día y se esté además aportando desde los trabajadores herramientas técnicas para la salida de la crisis que además el gobierno, por lo que se ve, con mucha recepción está tomando y están empezando a conversar y a interactuar. Con lo cual, la verdad que me parece que todo esto es muy bienvenido. Te llevo, Sergio, ahora a una cuestión más de lo que está ocurriendo ahora, del día a día. Muchos televidentes nos preguntan, ustedes desde el primer momento fueron trabajadores esenciales, siempre se garantizó el servicio, el transporte de pasajeros en las áreas más complicadas, como en la metropolitana de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación hoy con todo esto? ¿Cómo seguimos de acá en adelante con esta nueva etapa donde siguen existiendo restricciones? Sí, las restricciones propias de lo que emana el gobierno nacional, que es a través del Ministerio de Salud, que solamente viajen los trenes de pasajeros los trabajadores esenciales. Hay que seguir fortaleciendo los controles fuera de la estación a través de la fuerza pública, y las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios, a los cuales siempre resalto ese compromiso de estar en la primera línea de batalla, como tantos otros, como los trabajadores de la energía, del agua, de la luz, etcétera, que le están poniendo el pecho a esta situación. La situación sigue de esta misma manera, nosotros lógicamente haciendo cumplir los protocolos que corresponden. Tenemos una cierta cantidad importante de contagiados, de compañeras y compañeros contagiados, pero también tenemos muchos recuperados, y en el cual, apelando también a lo que es la solidaridad que nos caracteriza a los ferroviarios, hemos generado un acuerdo con las diferentes empresas ferroviarias, firmando un plan estratégico para regular el uso del plasma en agentes recuperados, en trabajadores recuperados, en este caso ferroviarios, y que muchos de ellos ya están donando plasma de una manera solidaria como nos caracteriza a los ferroviarios. Y en lo que es en el transporte de cargas, con una decisión importante del gobierno nacional que se está trabajando fuerte para el desarrollo, podemos decir que en Belgrano Cargas y Logística, por ejemplo, que abarca las 3 líneas, el Belgrano, San Martín y Urquiza de cargas, han transportado un 27% más de carga en este año respecto del año pasado. 3,5 millones de toneladas contra 2,700,000 el año pasado, dentro de pandemia. En esta situación, esto quiere decir que una lógica de una gestión diferente, apostando fuertemente a las inversiones, que se han hecho pocas, pero que si realmente se genera un plan de inversiones que es realmente necesario en el sistema, podemos dar un salto de calidad, no solo en el transporte de pasajeros, sino también en el transporte de carga. Y Sergio, todo esto que vos marcás que tiene que ver con un modelo de país, tiene que ver con la salida de esto, con el crecimiento. Se está trabajando por estos días en una ley de emergencia ferroviaria. ¿Esto es importante para la etapa que viene y todo esto que vos estás marcando? Nosotros lo venimos pidiendo desde hace tiempo, juntamente con los compañeros del Sindicato de la Fraternidad, que se declare la emergencia ferroviaria nacional. Es realmente necesario dar inversiones plenas en lo que es infraestructura, en lo que es coches, vagones, señalamiento, seguridad, y para esto hay que declarar ya la emergencia ferroviaria nacional. Estamos trabajando en una mesa junto al Ministerio de Transporte de la Nación, junto a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que es el que tiene toda la situación y el monitoreo de cómo está el sistema a nivel integral. Hemos coincidido en esa mesa, el borrador ya está casi terminado, está valorizado para hacer inversiones plenas, vuelvo a repetir, durante 3 años,
será presentado al presidente de la Nación y a la vicepresidenta en los próximos días y ojalá se declare esta emergencia ferroviaria que va a venir a paliar la necesidad de inversiones, pero también paralelamente a esto estamos trabajando en 2 mesas técnicas pensando a 10 años en ver de qué manera se generan unas políticas de estados para desarrollar el ferrocarril, lógicamente pensando en la articulación con los distintos modos de transporte para el desarrollo de la Argentina, para la unión de los pueblos y para aportar siempre, como decimos nosotros, a que la Argentina crezca, se puedan bajar los costos de logística, se puedan tener menos accidentes en las rutas, podamos contaminar menos el ambiente. Bueno, políticas que hay que generarlas dentro de las mesas de debate y generar propuestas concretas en una Argentina que necesita, a mi humilde entender, de eso para, lógicamente, crecer en una situación difícil como la que estamos Sergio, pasando. te pregunto para ir cerrando, ustedes desde los trabajadores, en todo esto que hace falta, en esto que vos marcás, la necesidad de inversiones para ir mejorando, que todavía falte mucho el sistema ferroviario, ¿sienten que el Estado, el gobierno, está comprometido en un acompañamiento con estas políticas? Está acompañando este gobierno, por eso dije que creamos esas mesas técnicas. Esperemos que salga próximamente. Nosotros pensábamos que iba a salir antes, pero bueno, siempre faltan cosas para sumar. Yo entiendo que en los próximos días se estará presentando, vuelvo a decir, al presidente y a la vicepresidenta para que se analicen y esto se declare. Con una mirada muy importante a recrear la industria nacional ferroviaria, desde la fabricación de vagones, desde en un futuro pensar en fabricación de coches, pero principalmente también en locomotoras, ¿por qué no? Como fue allá en el tiempo, bueno, esto generaría también empleo genuino con la necesidad de trabajo que hay en la Argentina y pensando en mejorar la infraestructura de vía que hace falta en muchos kilómetros de toda la red, también la generación de empleo, no solo ferroviario, sino también con todo lo conexo que hace al sistema en sí, ¿no? Bueno, bienvenido todo esto que nos estás contando porque es un sector clave para la salida y la recuperación de esto. Buenas noches, Sergio Sacia, y muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste un domingo en esta nota. Gracias. Bueno, ahí estabas escuchando el secretario general del Sindicato de la Unión Ferroviaria. ¡Atención! ¡Atención! Lucha de bares emblemáticos en Buenos Aires. Estuvimos recién en Miramar, en el barrio de San Telmo. Nos preguntábamos si alcanza con el delivery y el take away. Y ahora nos vamos de nuevo a San Telmo. Claro, con porque Ezequiel, que está allá. Acordate que todo lo que tiene que ver con turismo, gastronomía, sectores muy golpeados. Sí. Y estos no son cualquier bares, cualquier pizzería, es historia. Es identidad de la ciudad de Buenos Aires y por eso están haciendo hasta lo imposible por no bajar la persiana. De hecho, este mirá, grupo, no, en la cámara no llega del todo, pero el pingüino esto es hermoso. Es un clásico. Vos sabés que Miramar en la esquina es clásico para hacer reuniones, comer, tomar café y quedarte largas horas mirando para la calle. Así. ¿Ezequiel? Como quien mira el horizonte. Ezequiel. Sí, es cierto, Lourdes. Es cierto lo que decís. Acá la verdad que te das de comer. Tenés de todos, no podés pararte, digo, si te sentás tenés picada, todo lo que quieras comer en este bodegón, pero me quiero volver a la última pregunta, le había quedado a Lore pendiente, que era preguntarle a Milagros, esto de que si corrían peligro algunos de los 6 bares notables, porque decían, obviamente, ellos siguen luchando, esto como ella les anticipaba recién, que no le alcanza con el delivery, con el take away, y entonces, que bueno, tratan de hacer lo posible, 130 familias viven de esto, de estos 6 bares notables que lo conforman. Pero bueno, habíamos quedado con esa pregunta, Milagros. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, lo que decíamos es eso, es que no alcanza, es muy complicado. En un primer momento se habló con el gobierno de la ciudad y que nos iban a dar un subsidio a los bares notables. Ese subsidio no era una suma muy considerable, pero obviamente que todo ayuda. El tema es que eso no se está dando. O sea, ya hace 4 meses que nos lo prometieron y eso no está pasando. La realidad es que para hoy poder seguir adelante y no tener que cerrar las persianas, es fundamental que ellos se ocupen de que esto siga subsistiendo, porque es muy complicada la situación que estamos pasando hoy y sin una ayuda es complicado. Bueno, a ver, esto me lo pedía especialmente Lourdes, está ahí sentada una de nuestras panelitas. Mostrame bien esto, porque este es el rabo de toro, ¿o no? Mirá, a ver, ahí lo tenés. A ver si lo lleva. A ver el rabo de toro.
¡Apa! Eso es arte, Wow. arte, chicos. Mirá, rico. Claro, es la cola del toro. Es la cola del toro. Mirá, ¿Qué tiene? Qué rico. mirá. Bueno, está cocinado También durante 2 horas más o menos, 3, con vino tinto, tiene vegetales y nosotros lo servimos con papas al natural, pimentón, que puede ser Mirá eso, dulce qué o bien. más picante, Sí. y aceite de oliva. Esto es todo light, ¿no? Todo light, sí, no engorda nada. Pregunta, una cosa que a mí me encanta. ¿Pulpo a la El medio gallega tienen? mondongo. Sí, tenemos pulpo a la gallega. Hoy la realidad es que, bueno, no es mucha la gente que lo pide porque al Claro, ser claro. español es bastante considerable su precio, esa es la realidad. Pero sí, tenemos siempre. Muy bien. ¿Y Ahí este- eso y que este estamos qué? viendo. Qué El rico. del medio es mondongo. Me encanta, me encanta. Son clásicos, claro. Eso es mondongo, lo tenemos todo el año y sale 390 pesos. Me encanta. ¿Con qué? A ver. Bueno, tiene mondongo, que es la carne que todos conocen, tiene porotos, tiene chorizo colorado y bueno, lleva la cocción, también demora un poco, pero está muy bueno, es Y rico. después la tortilla. Y la tortilla, que es un tradicional nuestro, Tortilla que babé. Qué rico. hemos ganado el premio a la mejor tortilla de Buenos Aires. ¡Apa! ¡Qué dato Proveto, ese! Tortilla proveto. española, también con chorizo colorado, cebolla. Rico. ¿Te dice la receta cuando es así, que tenés la mejor tortilla, no? No, no se se cuenta dice. la receta. No, eso es como la de la famosa No, no, gaseosa. no se cuenta. Se cuentan los ingredientes, no te cuento cómo la preparamos, que eso es lo importante, digamos. No, claro, Bueno, los Agustín, ingredientes ahí nos usamos está todo lo escuchando, si mismo, quiere pero no nos No sale. nos preguntar sale. algo a Claro. Milagro Yatín. Sí, ¿ahí nos estás escuchando? Pará, contame, esos platos más tradicionales, ahí lo clásicos escuché. que tienen ustedes y que no tiene casi más nadie, como algunos de los que nos acababas de mostrar, con el delivery, ¿tuvieron que adaptarse porque, digamos, eso requiere de ciertos recipientes que ustedes no venían manejando? Eso también les requirió algún tipo de inversión en el marco de todo este desastre, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, como dije anteriormente, no contábamos con servicio de delivery, por ende tuvimos que comprar un montón de cosas, tanto de materiales, todos, en especial, por ejemplo, el rabo de toro, al ser tan grande, es algo que no entra en cualquier recipiente, por ende los recipientes son más caros, hay que buscarlos, es más complicado, pero bueno, tratamos sí o sí de adaptarlos porque bueno, queremos que la gente siga consumiendo estos productos tan particulares. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, por contarnos ahí. Apoyamos desde acá, invitamos a todos a que pidan ahí al bar Miramar o que vayan al pick-up o que pidan el takeaway, el delivery. ¿Cómo? Claro, el gobierno de la ciudad también tiene ahí comprometido un subsidio que están esperando los muchachos, están recibiendo el ATP. Bueno, desde acá nuestro apoyo y a que todo esto vuelva a la normalidad y podamos ir ahí los 4, ¿les parece, chicos? Y nos comemos un pulpo, ¿cómo era el de toro? Se me fue. Rabo de toro. Rabo de Nos toro. comemos todo. Pero bueno, ahora ahí Esa sí están las tortilla, cosas. Dale, vamos. Miralo, Mati, miralo a Mauricio, el niño Mauricio desde Saint-Tropez. ¿Se dice así, Saint-Tropez? ¿Cómo pronuncia Agustín No, Datel? mal, la verdad que francés mal. Oh, qué pronunciación que tiene Agustín De Datel. patir un poco la R. Y acá lo estamos viendo a Mauricio Macri. Señores, para los que se incorporaron hace poco, es obligatorio en Francia, con esta música, con calor es obligatorio el uso de barbijo. Si no lo usás, 135 euros. 3 veces, 6 meses de prisión. ¿Y por qué digo esto? Porque Mauricio Macri dijo, acá se respira libertad y transparencia. Estuvo primero en París, en Saint-Tropez y ahora está en Niza. Pero ¿saben qué? Parece que una camarita, parece que un dron pudo capturar la pantalla de esa PC que tiene Mauricio Macri y nos va a decir qué es lo que le ocupa a Mauricio Macri. Algo ya adelantaron tanto Lorena como Lourdes. Y acá lo tenemos. A ver, ¿qué le preocupa? Aquellos que me quieren ver lejos. Ya en instantes te lo vamos a comentar. La comandante Patricia. Agustín, ¿quién será la comandante Patricia? La señora Bullrich. La Pato Bullrich. Muy bien. Las causas judiciales. Y acá está concatenado con lo que dijo Lorena Toso. No a la reforma. Los jueces amigos. La reforma, los jueces amigos. Las causas judiciales que están por venir. Otro temita que le preocupa. Horacio Crece Mediciones y no es mi amigo. ¿Te acordás? Porque Horacio dijo. A ver, no es mi amigo. ¿Cómo fue el tema? A ver, el tema fue así. Alberto Casi que dice, Fernández. no lo conozco, pero ya era mucho.
No, tanto no, tanto no. Alberto Fernández dijo, mi amigo Horacio. Le hicieron un reportaje al día siguiente a Horacio Rodríguez Larreta. Sí, en dijo, en no, radio, para mí amigo dijo, es el que voy a la cancha, dijo Horacio. Bueno, Más o menos. entonces El resto- dijo, Alberto no es mi amigo. Y le preguntaron, ¿y Mauricio Macri es tu amigo? ¿Qué esperaba el macrismo? Que diga que sí, que Alberto claro. no. Claro, que Dijo diga que no. que sí. No dijo, no es mi amigo. Entonces, ¿qué le preocupa? Está creciendo, crece Horacio Rodríguez Larreta y se aleja de, obviamente, bueno, ¿qué le preocupa? La final del torneo de bridge, porque ustedes saben que en todos los programas, acá Agustín Ay, Datelis ay, ay, ay. nos cuenta, yo no sé cómo jugar al bridge, No tengo nos idea. cuenta, pero yo le voy a contar la final, ¿eh? Le voy a contar la final del torneo de bridge y bueno, no sé si está haciendo algo o no en la Fundación FIFA y vamos a la primera placa, a ver si lo tenemos ahí. Acá lo tenemos. Los que lo quieren ver lejos. A ver. El que está cerca tuyo, a ver, de Jujuy. Sí. Gerardo Morales. Está con un despelote importante. Sí, pero ¿sabes qué? Vinculado con ese despelote y un tema realmente que a todos nos preocupó. En el programa, voy a decir el programa, Animales Sueltos, le preguntaron con Mauricio Macri y estoy alejado. Hace 4 meses que no me habla. Y Alberto Fernández me llama cada 2 días. Wow. Me llama cada 2 días. Quiere decir que está consustanciado, empático con el tema de la pandemia, con el tema de la situación crítica sanitaria que tiene Jujuy. ¿Qué esperas vos de un presidente que integraste una alianza? Que por lo menos, che, ¿cómo estás? ¿Querés que te dé una mano? ¿Querés que yo también llame al presidente para ver, para articular que no te falte nada? No, no lo llama. Está absolutamente molesto Gerardo Morales con este tema, ¿no? Y está, como vos lo dijiste, situación sanitaria bastante compleja. Encima no es larga distancia ahora, ¿no? Con un WhatsApp ya está. Porque antes la excusa era, no, estoy en Francia, tengo que gastar. Y ahora Telegram también tiene videollamadas. Se puede, claro. Ahora le clavas una videollamada de la playa. Total. Gus, además, ahí que la tenés a María Eugenia Vidal, Sí. digo, en ese Zoom que se dio Lo quiere para, lejos, ¿eh? para aportar lo del tema de la reforma judicial donde se puso en contra Mauricio Macri, en un momento surgió lo de la pandemia. Y Mauricio Macri dijo, basta de cuarentena. Y María Eugenia Vidal dijo, nos tenemos que seguir cuidando. Así que la grieta se metió en el Zoom también. Sí, totalmente. Ahora vamos a ampliar sobre ese tema. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, que bueno, ustedes saben, tiene un perfil mucho más moderado y que está creciendo y realmente, casualmente, Rodríguez Larreta vinculado al punto que viene y a este punto, que es la comandante Patricia, ¿sí? Que hincha con ese tema, con el tema de la movilización del día de mañana. Acá tenemos a la comandante Patricia, ¿sí? Pero si me permiten, podemos repasar un poquito en la placa anterior todas las figuras que lo quieren lejos a Mauricio Macri, porque esto es muy importante. A ver si podemos... Acá, bueno, lo tenemos a María Eugenia Vidal. Emilio Monzó esta semana hizo un Zoom con 600 mujeres dirigentes de Juntos por el Cambio. Por otro lado, también tenemos distintas movidas, por ejemplo, María Eugenia Vidal con Maximiliano Abad por el tema del radicalismo que tiene elecciones en el mes de octubre. Y 2 que lo quieren lejos, que fueron espiados, ¿sí? Y que está muy, todos fueron espiados menos, hasta ahora, menos Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Mazzot. Y ahora sí, vamos a la comandante Patricia. Y bueno, todos estos muchachos, y ahora mencionamos quiénes son, ¿sí? Que hacen gestión y dicen, por favor, Patricia, sé moderada cuando hablas y no compartimos todo lo que vos estás haciendo o diciendo. De hecho, Patricia Bullrich dijo que mañana va a ir en auto a la marcha. Salió Rodríguez Larreta a decir, esto no lo convoca el partido. Bueno, lo tenemos a Diego Valenzuela. Diego Valenzuela, no sé si te acordás, Agustín, la semana pasada habló de la Copa de Malbec y dicen cualquier cosa. No la mencionó, pero dijo la Copa de Malbec. Jorge Macri. Jorge Macri ahora me voy para la Copa de Malbec. lo quiere un poco lejos. Montenegro, o sea, todos los que tienen gestión. Mar de Plata lo quiere lejos. Néstor Grindetti, ¿dónde? En Lanús. También lo quiere lejos a Mauricio Macri. A ver si podemos ir a la próxima placa vinculado con Mauricio Macri, las causas judiciales. Y acá es un capítulo larguísimo, pero vamos a ser muy breve. Agustín, Correo Argentino, ¿sabes cuántos años dura ese concurso? Una causa en la cual hay un daño al Estado muy significativo, 18 años. Ajá. Correo Argentino va a tener novedades esta semana. Podría haber un pedido de quiebra, si hay un pedido de quiebra, puede haber causas penales, puede haber también actualización de 18 años para atrás. No lo sabemos, te lo comentaremos la semana que viene. Autopistas del Sol, ¿te acuerdas que en economía nos enseñaban a asegurar el valor futuro de la acción es un delito? O sea, vos vendés y le estás asegurando que la acción va a valer 5 veces más, es un delito. En Argentina pareciera que no lo es.
y lo hizo en Autopistas del Sol. Otro perjuicio al Estado por un juicio cruzado con el CIADE. Parques eólicos, un daño al Estado por 700 millones de dólares. Acá tenemos las escuchas ilegales o las escuchas a través de la AFI. Diría, escuchas legales pero opositores. Escuchas legales a propios, legales porque lo hace la AFI, pero ese no es la estructura de la AFI de escuchar a los opositores. Claro, pero si no tiene una aprobación judicial, son ilegales, claro. Exactamente. Bueno, se dedicó... Bueno, ¿Todo eso estaba mirando Mauricio? Todo esto mira Mauricio, y obvio. No se relaja entonces. Y no se relaja. ¿Y por qué? Porque está el tema de la reforma judicial. Claro, hay muchos jueces amigos que si intervienen en esto o lo cambian de jurisdicción, que no tuvo acuerdo el Senado, se complica todo. Tenemos el tema de los aportantes truchos, ¿te acordás? Que entrevistamos a Agustín una vez en otro programa a los aportantes truchos. Acá lo tenemos a D'Alessio. Sí, D'Alessio, que serían las escuchas ilegales. Bueno, a ver, ¿tenemos una placa más? O si no, hablamos de la fin... No tenemos, bien. Hablamos de la final del torneo de bridge. ¿Cómo terminó, Agustín? Con el torneo de bridge, va ahí. No, pero ¿cómo terminó Mauricio Macri, que estuvo ahí? A ver, se acostó, dice la prensa especializada de bridge, que se acostó a las 2 de la mañana. Ajá. O sea, una tarea ardua. O sea, está tenso con ese tema. Tenso. ¿Ganó? No, segundo, quedaron segundo el equipo del Pacheco y perdió con el equipo 3 de febrero. Estas fueron los indicadores, el tablero de gestión de Mauricio Macri de Centro P, que ahora está en Niza. Pero ahora, Agustín, me parece que vamos con un minuto. Yo me voy, le voy a hacer caso a la exministra Patricia Bullrich y a el intendente de 3 de febrero que dijo vayan a tomarse un Malbec, y lo recibo a mi amigo Jerónimo Artó. ¿Cómo le va, maestro? Yo estoy con la fibra, estuve en profe hoy y me quedó la fibra en la mano. Se puede relajar, ya es el momento de relajar. Basta de impuestos, de cosas. Bueno, contame, primero, ¿qué me trajiste? A ver. Lo que tenemos en copa es Don Rosendo, de Don Línea Select, sí. una bodega que está ubicada en Mendoza, en el corazón del río Luján, en la zona de Mendoza, excelente, al pie de la precordillera de los Andes. Apa. Camino para Chile, ruta 7, Qué lindo, de mano derecha te encontrás con la bodega. Dulzón, ¿puede ser? Tiene taninos amables, ahí está. Muy Taninos bien, la nariz. amables, me encantó. Taninos amables. Yo digo dulzón, más de río. Claro, más de barrio lo tuyo, es verdad. Tuvo un pase bastante prolongado por madera, este vino. O sea, con un piropo, y la perdón, verdad Jero, que nariz- un piropo puede ser, ¿tenés taninos amables? Claro, es de Son taninos, dulces. son de taninos Qué dulce amables. que Qué son. dulce, ay, me gusta. No sé si te la van a interpretar, pero bueno. Bueno. Ahí tenemos las Don Rosendo. Entonces, esto que estamos viendo acá. Ahí va, esta es la botella número 361, la que nos estamos tomando Apa. ahora. Mirá, Don Rosendo es el vino tope de gama de la bodega. Nosotros la primera, ¿no? La 361 de la bodega. No es que nos estamos tomando Está la 361. súper premiado, tiene 2 medallas por Dinga Team y por Larson. La verdad que increíble. Este vino tiene uvas de Luján y tiene uvas también de la zona del Valle de Uco. Hemos hablado del Valle de Uco, donde se generan los vinos de altura. ¿En qué rango de precio andamos con esto? Y este vino está aproximadamente unos 1.000 pesos. ¿No? Apa. Decidí abrir un vino hoy como para Bueno, amenizar. este tema, discúlpame, Jerónimo, este tema de los taninos amables tiene, billetera poco amable, ¿no? Pero te digo que ustedes, lo yo vale. que lo tengo en boca, Lo vale. Claro. Perdón, pero la bodega arranca con una comercialización de precio sugerido a 250 pesos perfecto. y después se va elevando en sus 5 líneas que tiene. Vos me abriste el que... El tope de gama. Claro, Nos tenemos voy que a dar un impresionar. lujo, Jerónimo, exactamente. taninos amables, ¿tiene un periodo de añejamiento predeterminado o no? El tema de los taninos sí, depende si tiene pase por madera el vino, si no tiene pase por madera. A ver, casi siempre este tema te lo va a dar el roble que tenga el vino, la concentración que tenga el vino. Fíjense el color que tiene, que es sumamente concentrado, es ¿Verdad? profundo. Sí. Cuando hablamos de profundidad es porque no nos vemos los deditos de abajo, Claro. que se tiene en la Claro. copa. Bien. Está vacía. Ahora les vamos a servir porque están vacías Claro, las copas. acá nos vemos. Mirá lo que me Acá trajo los deditos acá se el ven. amigo Artó. Jerónimo, Mirá yo lo no que tengo copa, querido Jero. Mirá lo que me trajo. ¡Ah! Para la No. Ahí vamos con el maridaje. Mirá lo que son estas papas. Fíjate que tenés la tuya acá. Pueden tomar acá la cámara, mirá lo que sé. Mirá. ¿Tienes ¿Qué una es eso? hamburguesa? Una hamburguesa. Los amigos de Burger Venice. de Venice Eso Burger. no me animo a comerlo al aire. eso, porque voy a hacer un Nos pequeño han desastre. obsequiado Pero es unas una cosa hermosas espectacular. hamburguesas con panceta, huevo, tiene pan de agua. No, excelente. A ver, ¿Estos son los amigos de Venice Burger. Venice Burger? Exactamente, Wow. hacen delivery, ahora que estuve viendo que estaban con el delivery, hacen delivery Ajá. para toda la zona norte. Ajá. Y la bodega tiene una venta online o también lo puede conseguir a través de Montenegro Wines, que es su distribuidor oficial en Buenos Aires. Mira vos. Sí.
Montenegro Wines, entonces, eventos, vinos al río para eventos Vinos al online, río, que vos estamos con ya los estás eventos. todo el tiempo con los eventos online. Esta hamburguesa espectacular de los amigos de Benny's Burger. Benny's Burger, con estas papas que Bueno, las tienen papas, alucinantes. increíble. El vino es una cosa espectacular. Y nosotros todo esto, además, siempre nos gusta terminar el fin de semana con otro amigo que tenemos acá en la casa, que complementa, porque vos podés comer hamburguesa o esto, que es la pizza. Muy bien. Nosotros tenemos un amigo, un tipo que queremos mucho, de la pizzería El Globito, mira, ahí lo tenés. El Ahí Globito, va. la pizzería El Globito que hace delivery, ahí tenemos el número, porque como Mirá. todo, pobre, está cerrado, está haciendo delivery, le va muy bien, la gente llama mucho, este es un clásico, vos lo conocés. Sí, sí. Un clásico El de Globito. Buenos Aires. Ahí está, Pizzería El Globito, así que le mandamos acá un abrazo a nuestro amigo Pablo Garófalo y la Pizzería El Globito. Las papas, bueno, cerrame con algo del vino. Te voy a contar un poco sobre el maridaje. Traté de traer estas hamburguesas, no solo porque son muy ricas, a mí me gustan mucho y ya las van a probar porque hay para todos, sino que también porque siempre la hamburguesa se ve reflejada mucho en la cerveza. Sí. Y realmente Sí. mi tarea como comunicador de vinos es que se tome vino. Bien. Está- Derribando mitos. Bien, Ahí muy está. bien. Vamos, Y vamos. en y en cuarentena, y el vino que ayuda a fortificarse, o sea, Sí. nuestro cuerpo, o sea, sinceramente... Es muy bueno, leí una nota. Ahí va. Es Sí, muy claro, hace muy bueno para toda esta situación sanitaria que Sí. estamos... No quiero decir, chicos, mámense. No. A ver, pero ¿con digo, qué? es bueno, Tranquilidad. el vino Con hace bien. tranquilidad. Siempre. Jerónimo, ¿con qué corte sugerís con una hamburguesa? Mira, arrancamos con un Malbec, que es el más elegido por los Sí. argentinos. O sea, y siempre después- arrancamos con Malbec. Siempre con Malbec, porque Bien. el argentino es Malbec. Y después seguimos por un Bonarda, seguimos por un Tempranillo. Bien. Siempre que el Muy vino bien. sea... Me encanta. Que tenga fruta en nariz, como en este caso también tiene roble. Espectacular. Esto fue un caso extremo especial. No, Pero no, a mí me en mató, sus- ¿eh? en sus casas pueden arrancar con el... Jero, el redes. Malbec, claro. Sí, redes. Clásico. Redes Redes. sociales las mías. @Jerónimo Harto, ahí te respondo todo sobre vinos y gastronomía. Vamos. La verdad que siempre tengo consultas de los televidentes y voy respondiendo de a poco a cada uno de ellos. Además, el tipo cocina, viejo. Cocina y ayer me asistió en la preparación de un costillar. ¡Epa! Bueno, ahí está. Gracias como siempre, como todos los Un placer. domingos. Cerramos tomándonos un vino, nos relajamos después de tanta realidad que nos pasa por encima. Y acá tenemos todos los vinos planteados. Saludos a todos, saludos acá a mis compañeros. Chau. Buenas noches. Chau. Buenas Y noches. nos vemos nosotros de nuevo el domingo que viene, como todos los domingos, a las 19 acá en la pantalla de Crónica HD, en esto que es Hagamos Números. Chau.